políticos allí tendrán un espacio mucho más libre, menos encorsetado que las instituciones, pues no más. Y no, mire, estamos intentando trabajar en posibles contenidos y en agenda y en fechas, y vamos avanzando, y en ese sentido no ha habido ningún parón. La semana pasada para los partidos independentistas en Cataluña fue muy complicada para ellos. Nosotros hemos estado haciendo nuestra parte del trabajo siempre que se requiere que la hagamos, ¿no? Gracias. Para concretar las preguntas anteriores, me gustaría saber si el Gobierno en alguno de estos foros está dispuesto a hablar del derecho a la autodeterminación y de la celebración de un referéndum. El Gobierno solo va a estar en la bilateral. No va a participar, evidentemente, en el otro espacio. Nosotros estaremos en la bilateral. Y mire, llevamos años oyendo que hay quienes están en un proyecto por la independencia de Cataluña y la autodeterminación de Cataluña. Y llevamos años, el anterior Gobierno y este en 8 meses, que hemos dado pruebas más que suficientes en las que no cabe la autodeterminación de Cataluña. Bien, estas son las situaciones, digamos, en los extremos. Hay una circunstancia que yo creo que tristemente la hemos tenido que aprender todos. En la política se pueden hablar de muchas cosas, pero en un Estado de Derecho solo se pueden hacer las que son legales. Es así. Lo hemos tenido que vivir. Lo hemos tenido que vivir. Y de eso habremos sacado también todos lecciones. Nosotros somos un gobierno que sabe que hay unos partidos con la fuerza que tienen y que, por cierto, del 11 al 18 se incrementó lo que se incrementó. Alguien tendría también que pensar, alguien hoy, líder del Partido Popular, tendría que pensar en esos datos. Sería una buena posición de un líder razonable, responsable y serio, si pensara también en esos datos, porque se producen también. ¿Bien? Hemos aprendido de esto. En política se puede hablar de muchas cosas, pero en la realidad de los hechos, en un Estado de Derecho y una democracia, solo se pueden hacer las que son legales. Sí, hola, buenos días, vicepresidenta. A ver, hay dos cuestiones que no me acabo de aclarar. A ver, hay un espacio de diálogo entre fuerzas catalanas que está en el Parlamento, residencia en el Parlamento, al que, como bien decía usted, no va ni PP, ni Ciudadanos, ni CUP. Entonces, el espacio del que estamos hablando ahora sería una especie de duplicación, porque ustedes hablan de partidos políticos catalanes, no de ámbito estatal. Quería que, por favor, nos aclarase esta circunstancia, si sería el mismo espacio o no, y qué le hace pensar que en este segundo espacio que se montaría a instancias del Gobierno, en el que participarían los partidos catalanes, pudiesen participar PP, Ciudadanos y la CUP, es decir, el resto de formaciones catalanas. Es decir, no entiendo muy bien por qué el Gobierno confía en que se puedan sumar partidos que no están en la mesa que está en el Parlamento. Y luego, la figura de respecto al mediador o relator, mejor dicho, lo que no se entiende tampoco muy bien es por qué es necesaria esa figura cuando en la mesa del Parlamento, por ejemplo, no existe. O sea, ¿por qué se tiene que crear, digamos? ¿No cree que da pie a pensar que efectivamente se cede, digamos, a una petición de los independentistas de que exista una figura intermedia, neutral, testigo, ellos han dicho así, y que por tanto es una cesión para que no le tumben los presupuestos la semana próxima? Gracias. Mire, ayer lo dije con frase más o menos en la comparecencia en el Senado. Este Gobierno lo único que cede es a dialogar. Claramente. Y nos parece además que es una obligación de todos los que participamos con responsabilidades públicas en la política de un país que es una democracia. Ayer lo dije y lo repito y lo repetimos. Mire, en la mesa que ahora mismo está en el Parlamento y tendrá todo lo que se necesite en propio staff del Parlamento para lo que haga falta, para hacer una convocatoria, para mandar un acta, para facilitar información, documentos, lo que sea, porque está en una institución, nada más y nada menos que el Parlamento de Cataluña. Pues allí me imagino que dispondrán de todo. Por cierto, la preside el presidente Torra, con lo cual es
Es un poco la figura de convocatoria, coordinación o lo que sea que se requiera para que esa mesa funcione. Bien, el planteamiento que se hacía era estar en un ámbito que no esté institucionalizado. Un ámbito, digamos, absolutamente más simple en el sentido del funcionamiento, que son los partidos políticos. Mire, hay partidos políticos, el nuestro, por ejemplo. Nosotros no somos el Partido Socialista Obrero Español de Cataluña. Nuestros compañeros que se sientan son el PSC. Hay partidos que tienen una doble situación a nivel catalán y a nivel del Estado. Bien, hay que dejar un espacio para que contribuyan los que puedan contribuir a Cataluña, en la situación de Cataluña y sobre las circunstancias de Cataluña, porque lo que está claro es que estamos hablando de una situación que se produce en Cataluña, que afecta evidentemente a todo el Estado y que afecta a la política española. Negar esto es negar que amanece por las mañanas, pero es evidente que si usted mira cuál es la circunstancia de los partidos, pues evidentemente hay partidos que pueden estar interesados en ayudar, participar, sentirse responsable de un diálogo que pudiera alumbrar en una dirección de salida. Ya está. Tenemos otro espacio institucional, la Comisión sobre el diagnóstico, la reflexión del modelo territorial español, del título 8º, del modelo autonómico en el Congreso de los Diputados. Está institucionalizada y solo pueden estar los partidos que tienen representación en el Congreso de los Diputados. No están los que no la tengan, con lo cual no estarían algunos. En el Parlamento de Cataluña pasa exactamente igual. Solo están los partidos que tienen representación en el Parlamento de Cataluña y tienen pues una figura de coordinación, nada más y nada menos que el presidente Torra, porque la preside. Estamos hablando de un espacio, digamos, diferente, que no es institucional, donde se pueda ayudar y participar en un debate que evidentemente es necesario si queremos encontrar, con la experiencia que hemos vivido, algunas salidas. Pues a eso responde, Y si usted mira el panorama de la política en Cataluña, entenderá que es importante también que los grupos parlamentarios y los partidos independentistas, que son los que gobiernan, pues no están en el plano de partidos con otros que no están en el Gobierno de Cataluña, en las instituciones de Cataluña. En fin, se trata de intentar también ese espacio, que por cierto tampoco es ninguna originalidad ni ninguna novedad si miramos algunos procesos. Bienvenidos a la Redacción Abierta. Venimos del Palacio de la Moncloa, del directo, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, saliendo al paso de la polémica, de la controversia que se produjo ayer a raíz de la asunción por parte del Gobierno de España de algunas de las condiciones de la Generalitat del presidente Torra. Una de esas condiciones era el establecimiento de ellos dicen, los separatistas dicen, un mediador. El Gobierno de España habla de un coordinador, de un relator. Sea como fuere, la figura vendría a ser la misma, un hombre o una mujer independiente, ajeno a los dos gobiernos que se los presupone en pie de igualdad, que vendría a velar por que se produjeran unas relaciones y unas negociaciones asépticas, neutrales, transparentes, y que vendría, como digo, a mediar entre, ojo, no dos estados, sino entre el Estado y una parte de ese mismo Estado. Y es aquí donde está la polémica y es aquí, este es el motivo y la razón por la que hoy la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha tenido que salir al paso y está intentando explicar lo que ayer se produjo y esas declaraciones que le han valido una condena y una repulsa casi unánime por parte del resto de partidos políticos que han sido extraordinariamente duros con esta posición del Gobierno. El Partido Popular incluso habla de una traición a España. En Ciudadanos no son menos hostiles. Vox, se podrán imaginar ustedes. En fin, parece que el Gobierno ha metido la pata. Hoy Soraya Rodríguez, la recordarán ustedes, portavoz con el socialismo, con el Partido Socialista del señor Almunia, ¿no? ¿Cuál era? No, también se me ha ido a mí el nombre. Bueno,
Soraya Rodríguez fue la portavoz con los gobiernos de Zapatero. Con los gobiernos de Zapatero, y también con los con gobiernos de Rubalcaba. Rubalcaba. Con el Partido Socialista de Rubalcaba. Bueno, pues ha salido diciendo esta mujer públicamente en Twitter pues que un Estado no puede precisar de un mediador entre él mismo y una de sus partes. Y en unas declaraciones también que se produjeron el día de ayer, Borrell respondía a un periodista que le preguntaba por su opinión respecto de esta operación de negociación con mediadores incluidos. Despachaba al periodista diciéndole algo así como que eran cosas de la vicepresidenta y que él de eso no sabía nada. Pueden ser las dos primeras reacciones hostiles dentro del Partido Socialista a esta iniciativa. Yo sospecho que van a venir más y, entre otras cosas, para eso estás tú también aquí, Javier, para ayudarnos a entender y analizar lo que está ocurriendo. Javier Santamarta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenos días, pues buenos intentando días. ver cómo uno puede hacer de exégeta de una persona como Carmen Calvo, que es harto complicado, porque, claro, llevamos ya no sé cuánto tiempo escuchándola, viendo esas soliloquios que intenta hacer, esa oposición que hace a la oposición. Esto es una cosa que es muy habitual, también lo vemos en CELA, en las ruedas de prensa de los viernes. Es una cosa extraña en el que el gobierno, en vez de hablar de lo que quiere hablar, habla de la oposición, se confronta contra ella, con lo cual pues es un poco absurdo. Aunque estamos hablando de los partidos políticos, medios afines habitualmente al PSOE o a la izquierda, están también que trinan. En fin, las editoriales de Ángeles Barceló o, por ejemplo, también de Iñaki Gabilondo han sido muy claras y muy contundentes. ¿Qué han dicho? Pues, ¿Ángeles Barceló te refieres en la cadena SER? Sí, en cadena SER, pues que efectivamente... En el país también son están mosqueados, ¿eh? Hombre, es que esto es una auténtica locura, porque de primera eso, un reconocimiento bilateral sobre qué base, de una parte del Estado con otra. Luego, por otro lado, una figura de un mediador, un relator, que al final dice, bueno, como se llame, no, es que no hace falta ninguno. O sea, bueno, está el Parlamento, están las instituciones, esas son las que hay que funcionar, hace falta un diálogo, claro. Paje, uno de los varones territoriales, que ha dicho, dice, oiga, si esto es por una cuestión de que no se fían unos con otros, pues póngalo en streaming, lo vemos todos, o sea, no sé, o póngalo en el Parlamento, o sea, ahí, bueno, sede parlamentaria, como se dice de esa manera tan repipi, pues ahí, pues eso sale con actas, con taquígrafos y reflejado, no sé, hay que hacer una negociación, las negociaciones tienen que ser discretas, ya, pero discretas entre el Estado y una parte del Estado, efectivamente, en este caso la Generalitat de Cataluña. El diálogo está perfecto, pero es que también andamos con esos tópicos de que hay que dialogar todo, bueno, no se puede dialogar el cambio de una ley si no es en el Parlamento. Si se quiere dialogar que hay un cambio constitucional, bueno, pues váyase al Parlamento, vayamos a las Cortes, al Congreso, al Senado, y que, acorde a cómo está establecido, se haga esos cambios. Pero, en fin, lo que no se pueden hacer es, se ha visto, el que de pronto la Generalitat saque 21 puntos y al día siguiente diga Carmen Calvo que ninguno de esos puntos están en la agenda y, sin embargo, uno de los puntos es el de un mediador. Bueno, pues no lo sé, pues claro, pero si anda como un pato, granda como un pato y tiene pico y ala, pues lo mismo es un pato. Te referías antes a García Paje, que es el presidente de Castilla-La Mancha, pero no solo él, es un varón que sabemos que teme por la actual deriva del gobierno, sino, por ejemplo, Guillermo Fernández Vara, que es el presidente de Extremadura, Javier Lambán, que es el presidente socialista de Aragón. Son todo varones que están observando con temor, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de 4 meses hay unas elecciones autonómicas, esta deriva del gobierno de España, porque además saben, estos 3 varones, que en sus territorios, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, esto no lo entiende, pero no lo entiende el votante de derechas, pero tampoco lo entiende el votante de izquierdas, porque igual claro, el votante de izquierdas socialista en Cataluña, pues igual puede comprar esta mercancía averiada, pero el extremeño o el señor de Albacete o de Ciudad Real o de Guadalajara, esto no lo entiende. Es que es muy curioso, hoy Carmen Calvo también, una de las cosas que dice es, no, y a lo mejor el mediador pues tendría que ser una persona, pues claro, a lo mejor catalana, porque entenderán mejor la situación de allí. Yo digo, entonces vamos a hacer cada vez que tratemos algún tema autonómico o regional, pues que sea de ese sitio, claro. Si vamos a tratar el tema de Asturias, bueno, habrá que ver si es de Gijón o Oviedo, porque claro, a lo mejor las diferencias son, claro, a lo mejor tan palmarias o incluso mucho más en Andalucía, claro. Me imagino que la visión que tenga un malagueño y un granadino no sean las mismas que a lo mejor la tenga un sevillita o uno de Cádiz. Entonces, no sé, claro, pero ¿cómo que? O sea, ustedes no tienen expertos, si tienen que llamar a alguien, porque claro, alguien, pues ya entonces que los catalanes hablen entre sí,
Entonces ya usted, pues, bueno, señora, como usted, pues no sé, pues de cabra, pues se vaya usted a su casa, porque también de este tema no puede hablar. Pero ¿qué locura es esta en la que ya estamos haciéndolo tan absurdo, en la que ya encima eso, el mediador tiene que ser alguien que conozca del tema? Hombre, ya, sí, pero para conocer del tema hay que saber de una realidad, y eso sobre todo se aplica con las leyes, con la Constitución, con la forma que es diferente Cataluña, e insisto, y Galicia, y el País Vasco, y las Castillas, y Madrid. Todos tenemos nuestra forma peculiar, pero, en fin, pensábamos que esta gente eran unos profesionales, y no unos llegados que de pronto están a golpe, pues eso, de MacGuffins, casi como el de lanzar ayer lo del libro, que parece que poco más o menos que parecía la típica cortina de humo para tapar lo que era la verdadera noticia. Claro, ayer por el fondo estábamos todos en pleno cachondeo con el libro del doctor Sánchez Castejón, y que también ahora es escritor, y bueno, pues resulta que, claro, lo importante estaba detrás, que esto es algo que atenta contra la Constitución, contra el propio sentido de Estado y contra, vamos, una locura. Quiero que vean las respuestas del Partido Popular con respecto a esta iniciativa que se conoció ayer, se hizo pública ayer, hoy ha tenido que salir a confirmarla, no a desmentirla, Carmen Calvo, porque no se van a bajar del burro, no se bajan del burro, a pesar de que están recibiendo fuego del enemigo, pero también fuego amigo. Hemos escuchado esas referencias en la cadena SER, el diario El País también es crítico, moderadamente crítico, pero crítico, esto no le está gustando nada. Los que están muy contentos, obviamente, son los separatistas, y también Podemos y sus medios que pivotan en torno a la formación de Pablo Iglesias. Pero insisto, declaraciones de portavoz del Partido Popular en el día de ayer al respecto de este asunto. El señor Iceta decía que además ustedes iban a aceptar a alguien que certifique las negociaciones. Mire, yo le pido, señora vicepresidenta, que desmienta usted al señor Iceta en esta Cámara, que aceptar un verificador en esa negociación que ustedes quieren tener con los independentistas en Cataluña es tanto como reconocer que hay un conflicto internacional, como reconocer soberanía a la otra parte que se sienta en la mesa de negociación, como vulnerar nuestra Constitución, y permítame que se lo diga, señora vicepresidenta, con dolor, pero eso significa traicionar a España. Eso significa traicionar a España. Este es Ignacio Cosidó. Me gustaría que vieran ustedes, y ahora enseguida te doy la palabra, Javier, a la actual candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que también la mujer se hace cruces, no entiende lo que está ocurriendo y se indigna y se enfada de esta forma. Pues me parece una nueva humillación por parte del Gobierno, de un presidente de un Gobierno que no quiere a su país, teniendo en cuenta de que aquí los mediadores tienen que ser los ciudadanos, primero los ciudadanos de Cataluña a través de su Parlamento, al que ignoran constantemente los independentistas, y luego todos los españoles a través del Congreso de los Diputados. Luego, este presidente, si cree en la democracia y en la imagen de su país, al que, insisto, no quiere en absoluto, lo que tiene que hacer es convocar elecciones y dejar que ese Parlamento hable en nombre de todos los españoles y no hacer nuevamente el ridículo tratando a Cataluña como si fuera otro país. Tratando a Cataluña como si fuera otro país. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, el colocar, como venía reclamando Batasuna desde hace muchísimos años, internacionalizar el conflicto y lograr meter la cuña de una suerte de verificador, una suerte de mediador, relator, coordinador, llámenlo ustedes como quieran. Yo creo que, y tú has estado, gran parte de tu carrera profesional la has ejercido en el extranjero, en lugares donde sí se ha precisado de una mediación internacional. ¿Tú crees que estamos aquí como para...? Pero ¿cómo vamos a estar? España además acaba de salir no solamente ya el informe de The Economist, en donde nos daba como democracia plena. Es que Freedom House acaba de salir y estamos con 94 puntos como democracia. Estamos por delante del Reino Unido. Estamos por delante de muchos de los países que lo tenemos como epítomes de lo que es la democracia. Aquí no nos hace falta que nos venga un relator de Naciones Unidas como si esto fuera Zimbabue, que me perdonan los de Zimbabue. Pero, en fin, esto no es un país subdesarrollado. Esto es un Estado social y democrático de derecho, donde la ley lo marca todo, donde la ley lo es todo. Siempre lo ha sido así. Ha sido así que hasta nuestra transición está basada en eso, de ir de la ley a la ley, con una serie de juegos para trabajar, el que al final la Constitución, mediante la ley de la reforma política, la octava ley fundamental, pudiera hacer una transición que fue admirada, y ahora se habla de
del régimen del 78, como si aquello además no costara muchísimas negociaciones y muchos muertos, por cierto, de uno y otro lado. Bueno, esto es una locura tal, de esta manera, que es que ahora hay que dialogar de todo. Perfecto, el marco es el que es el de la ley. No, pero es que vamos a hablar fuera del marco de la ley. No, entonces no podemos dialogar. Es que yo quiero dialogar para romper todo. Bueno, pues entonces, ¿cómo que usted quiere plantearlo y cómo vamos a hacerlo? Acorde a la ley para cambiar esa ley. Pero la ley se tiene que cambiar. Pero lo que no se puede hacer es un reconocimiento tácito de una entidad regional como si fuera ya un ente soberano. Claro, es que el propio PSOE muchas veces no entiende muy bien qué tipo de, cuando habla de federalismo, quiere hacer. Porque claro, se habla de federalismo asimétrico, que eso es, pues no sé, correr la maratón con alguien que tenga polio. Pues sí, claro, se corre, pero mal, cojeando. Porque ¿qué parte se federa? Oiga, la unión de una confederación o una federación, o lo que es en cualquier Estado federal, es la suma de sus partes, y eso es España. La suma de sus partes son, pues efectivamente, Castilla, Aragón, Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, perfecto, y eso se configura. Bueno, ya más o menos tenemos ese concepto federal, pero hacer un diálogo ahora cargándose la Constitución, traicionando la propia ley, o sea, no hace falta incluso ir, queda bonito eso, el traidor a España y tal, bueno, en fin. No, yo creo que están traicionando el espíritu de la ley, el Estado de Derecho, que eso es lo importante. Ahí es lo que configura un país, se llame España, se llama Francia o se llama el Reino Unido. Es que cualquier democracia lo entiende. La democracia no se basa en votar. Eso también es uno de los mantras que se van diciendo. Votar es una herramienta más de la democracia. La democracia la marca la ley, desde Roma, y es la ley lo que hace que los estados funcionen. Y además nadie mejor preparado que tú, en tanto que politólogo, para responderme a esa pregunta. Dices, la democracia no es votar, o al menos no es solo votar, es la ley. Durante el régimen de Franco o el de Mussolini en Italia había una ley que operaba y no era democracia. No, claro, evidentemente los referéndums también se hacen en países, bueno, en España, Franco pues hizo referéndums acerca de sus propias leyes, una serie de cosas, por eso digo que votar no es precisamente una democracia, lo que pasa es que una democracia... Ni tampoco una legalidad. No, lo que pasa es que se quieren legitimar sobre pues unas leyes que se establecen y entonces buscan legitimidad que luego la da también el reconocimiento internacional. Cuando se decía, bueno, es que el régimen de Franco nunca fue reconocido. Pues no fue así, o sea, el Reino Unido lo reconoce, fue Francia, posteriormente fue Estados Unidos y evidentemente Naciones Unidas, que en un principio había quedado fuera, reconocen esa legitimidad que había de un régimen autocrático, ciertamente, dictatorial, sí, con unas leyes y con una base. ¿Que era una democracia? No. Era, bueno, al final se acabó llamando después del tema lo de la democracia orgánica. Siempre cuando se añade algo democracia, sea orgánica o sea popular, la cosa va mal. Pero una democracia tal sí que tiene que establecerse sobre... Por cierto, en régimen, ¿se ha hablado del franquismo como régimen totalitario o autoritario? ¿O principio totalitario y luego autoritario? ¿Qué opinión tienes? Es que claro, el franquismo fueron... no llegaron a los 40 años, aunque se dice siempre así, pero es verdad que son muy diferentes las décadas. Las décadas cambian mucho de lo que fue justo después de la guerra, de lo que fue luego los años 50, con un intento además, claro, que fue además evidentemente un tiempo muy duro, luego el desarrollismo, los años 60, la tecnocracia del Opus cuando vino, a los cambios que se fueron haciendo. Es un régimen cambiante, pero claro, es un régimen autocrático porque está en la figura de Franco. Vamos, Franco es franquista. O sea, Franco no es un fascismo, Franco incluso pues tiene un concepto también social que le lleva incluso a pensarnos si a lo mejor no sería un poquito de izquierdas, porque el concepto que hacía no era un liberal, si no era un liberal, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Claro, Franco es una figura compleja y el franquismo hay que verlo incluso por etapas. La primera evidentemente fue tremenda, cruel, de una posguerra como podíamos haber imaginado que hubiera sido igual. Pues es que de negar eso sería absurdo. ¿Pero acabó sus días siendo un régimen totalitario? Acabó siendo un régimen, bueno, autocrático, o sea, en el que se marcaba la ley, venía dada porque no había una representación política, como establecemos, y había que hacer una autoridad, claro. En general también, muchas veces las democracias se juegan, siempre se hace también esa pequeña broma de que en la democracia puedes decir lo que quieras y luego hacer lo que te digan, que es lo que te marca la ley. Es verdad que no había, efectivamente, aunque la libertad de prensa, cuando empieza con Fraga, todo el cambio, estamos hablando ya a finales de los años 60. No podíamos hablar de una democracia, no podíamos hablar de un Estado libre en un principio, porque además no había partidos políticos, había una serie de opciones, había un asociacionismo, entonces era un régimen muy especial, como siempre hemos sido España. De hecho, pues ahora estamos viendo, somos un régimen federal, somos una democracia federal, ¿qué somos? Pues somos también un Estado tan complejo como siempre ha sido España desde Suetonio y Pompeyo.
Se dice incluso que somos una monarquía republicana. Efectivamente. Que se podrán imaginar ustedes. Quiero que escuchen, vean a una de las personas más comprometidas contra el separatismo que tiene el gobierno actual de España. Alguien podría pensar que incluso puede ser la única. Él es precisamente catalán, es ministro de Asuntos Exteriores y a priori alguien podría pensar que es la persona en fin, más apropiada para hablar de esos temas, puesto que siempre se ha erigido en una suerte de portavoz oficioso de los temas relacionados con el separatismo catalán. Estoy hablando de Josep Borrell. Bueno, pues ayer cuando se le preguntó por esta operación de intermediación entre una parte del Estado y el Estado todo, decía lo siguiente: Josep Borrell evita valorar que haya un coordinador en Cataluña. ¿Esto tiene que ver con Venezuela? Pero con Cataluña sí, usted suele hablar de Cataluña. Pues no sé, pregunten a la vicepresidenta, que es la que está llevando los temas. Claro, el hecho de que las decisiones del Consejo de Ministros sean mancomunadas y corresponsables parece ser que no existen. Aquí es, no, a mí no me diga que yo, total, nada más soy ministro de Asuntos Exteriores. Pues si no se gusta, hombre, dice, claro, no vamos a tratar esto como si fuera, y como se metía también Margallo, en unos jardines y unos charcos que al final decía, oiga, que no es un negociado. Pero de eso a intentar ver claramente como si la postura de un gobierno, en fin, no se supiera o no se conociera, pues entonces, o da que pensar, si verdaderamente cada miembro del gobierno está funcionando como un guerrillero, pues a lo mejor también da miedo, claro, eso también sería terrible, que estén funcionando a base de iniciativas, pues estas, de ahora vamos a hablar de una cosa, ahora decimos que no puede entrar nadie que tenga una sociedad interpuesta, no, bueno, ahora, bueno, sí, mejor sí, porque además es amigo mío, pero yo, es que claro, el sanchismo, en fin, está haciendo que... ¿Qué opinión tienes en términos generales? No la polémica concreta de hoy, sino de este gobierno que ya dura 7 meses de Pedro Sánchez. Desde luego está dando sorpresas, porque claro, toda esa imagen en un principio que daba hasta con un gobierno pues aparentemente moderno, en fin, ilusionante, luego empezaron a caer desde el principio, luego se veía que no se podía mantener el código ético que él mismo había marcado, con lo cual se dejó de marcar. Está llevando a cabo una labor que, bueno, no sé cuántos viajes también lleva el presidente del gobierno, vamos a ver. Creo que 20. Parece que 20, sí, es que, en fin, la cifra es tan grande que te da miedo no de decirlo, dice, no, me habré equivocado, no pueden ser 20. Entonces, oiga, cuando una persona entra y además mediante una moción de censura, que quiere decirse eso, que es un tema gravísimo, que quiere decir que tiene que haber una crisis interna tremenda. No hay crisis interna, porque claro, si hay 20 viajes, pues no debe haber una crisis interna tan gorda. El sanchismo nos está dando unos espectáculos extra. Bueno, pues eso, de estar jugando además con una imagen que diciendo, oiga, es que a lo mejor en un momento de crisis está muy bien que utilice el falco, o sea, a mí no me importa que utilice el falco, es que también nula ética sin estética, pero usted no me haga fotos con las Ray-Ban puestas dentro del tema, usted no me haga fotos paseando entre la nieve, con su perrita trufa, usted de pronto ahora no me saque un libro, porque además espero que Planeta, bueno, que en fin, el presidente del gobierno se desinhiba de cualquier tipo de cosas con relacionados a Planeta. ¿Va a cobrar el presidente del gobierno? No ha querido responder a eso. Claro, eso no se puede, pues no puede. Claro, ya han dicho, dice, bueno, es que realmente en el código ético era para diputados y senadores. Claro, como no es diputado ni senador, solamente es presidente del gobierno, pues claro, había un Pedro, otro Pedro, hay tantos Pedros, entonces... Sí, es alucinante, o sea, la verdad es que se está haciendo de... Y además alguien podría pensar que vamos, en lugar de gobernar se estaba dedicando en su... Desgraciadamente, los que hemos tenido que ponernos a escribir algún libro, en fin, no lo sé él cómo lo habrá hecho, a lo mejor tiene una capacidad magnífica, ahora dicen que no, que es que lo escribió antes, también antes pues estaba él como para escribir un libro, a lo mejor es verdad que tiene una resiliencia, vamos, acojonante, con perdón ya por la expresión. Claro, es que son horas de trabajo, son horas del tema. Dicen, no, bueno, es que ahora realmente son unas conversaciones y luego me la hace alguien. Pero claro, se está diciendo que alguien que luego además se le dio un cargo que era sin remuneración y que ahora pasó por encima de decir los 100.000 euros. Hombre, esto queda muy raro. Estamos hablando de Irene Montero, que además no está confirmado, pero todo parece indicar que fue Irene Montero, que es periodista, antigua diputada de UPyD y ahora a las riendas de Marca España, ahora se llama España Global, la persona que habría aquilatado ese texto. Sea como fuere, parece que es todo un esperpento. Sí, la verdad es que la imagen de España, en fin, yo no digo, y esto además no significa por tanto que tengamos que hacer lavado de cara de si Mariano Rajoy era muy bueno, si el PP tenía una corrupción, porque esto parece que siempre va como una especie de juego de espejos. No, o sea, en cada momento hay que hacer
la crítica al gobierno que está, y el gobierno tiene que responder a sus actos, y el gobierno no ponerse a criticar a la oposición, que estamos hablando. Entonces, en su momento criticaremos a los gobiernos correspondientes y la crítica de uno u otro tipo, según quien esté gobernando en cada momento. Pero ahora mismo este gobierno está defraudando, y además es que en un muy corto tiempo, yendo de metedura de pata en metedura de pata, cayendo en trampas absurdas, porque se nota la bisoñez, como ocurrió con el Brexit, con el tema de Gibraltar, que parece que solamente va a ser colonia si es el Brexit duro, pero entonces dejará de ser colonia, no lo sé. Pueden buscar cualquiera de ustedes en Google cómo eran los pasaportes británicos de Gibraltar, y ponía colonia de Gibraltar. Los propios británicos lo dicen, ahora resulta que ya no lo dicen, y nosotros estamos ahí que nos la debemos venir en todas, una tras otra, y es, no sé, tremendo. La última pregunta que te voy a hacer respecto de este asunto, de la política, tiene que ver, porque luego te voy a poner unos vídeos precisamente de España Global, de la antigua marca España, para que me hagas, en fin, tu análisis. Quería preguntarte por qué partido podría ser el más beneficiado por esta crisis del PSOE, porque antes, obviamente, cuando teníamos el bipartidismo, pues necesariamente iba a ser el Partido Popular, no le quedaba más remedio al votante que elegir con la alternativa. El que era muy de izquierda, pues se iba a Izquierda Unida, pero vamos, había un bipartidismo casi perfecto que jugaba como vasos comunicantes. Cuanto más pierde el PSOE, más gana el PP y viceversa. Ahora el panorama que tenemos de partidos son 5 o incluso 6 partidos. Esta crisis socialista, sobre todo en lo relativo a la unidad nacional, que, ojo, que una persona de izquierdas es igual de española y se siente igual de española que una persona de derechas, de manera que esto les puede afectar y mucho al Partido Socialista. ¿Cuál crees que puede ser el partido que más se beneficie de la presunta pérdida de votos como consecuencia de ese tipo de operación? Antes muchas veces los votos además también se iban a la abstención, entonces la abstención también iba cambiando de posicionamiento ideológico. Ahora va a haber un voto, que ya lo hubo en su momento dado, del cabreo, cada vez más, y además es un voto muy tradicional, el voto a la contra, el voto de, hablando mal y pronto y con perdón, por joder. Entonces, claro, se está dando cuenta que, nos estamos dando cuenta incluso en los estudios politológicos, que un voto que había votado a Podemos está votando a Vox, que dice, no, eso es imposible. Sí, sí es posible. Sí es posible porque es un voto contra sistema, es un voto contra lo que hay. Si Podemos, además, ahora mismo, de puñetazo en la mesa. Entonces, ¿qué es lo que más le joroba a estos Vox? Y además, claro, se le está haciendo la campaña, y aparecen en los Goya, y al final, porque dices, oiga, es que, de verdad, pero les están pagando algún tipo de no sé, gente para que le haga lobby, para que se esté hablando de Vox todo el rato, o sea... Claro, como no pueden hablar del PP, uno está en el gobierno, pues vamos a meternos con Vox, que está ya, pero es que es un poco torpe, porque al final, es que claro, ahora ya incluso hasta parece que Blas de Lezo ha sido recuperado gracias a Vox. Hombre, ya es que, pero claro, es que ya está Vox hasta en la sopa, pero porque le están haciendo una campaña espectacular, con lo cual nos podemos dar cuenta de que efectivamente haya mucha gente que no encuentre de izquierda, es una izquierda nacional. Una izquierda que ahora mismo Podemos, no sabemos si es tal el rejonismo, cómo se van a presentar en concurso. Izquierda Unida está diluida, Izquierda Unida además pues está apoyando, además, ¿no? O sea, se está machacando completamente con el tema de Venezuela, cosa que la gente se ha empezado a dar cuenta de que igual hemos tardado 8 días en un reconocimiento que tenía que haber sido el primero en la Unión Europea haber seguido para hacer un ultimátum absurdo. Con lo cual mucha gente de izquierda, yo creo que va a votar a Vox. Que hay otra gente de izquierda que va a intentar parar a esto, es que lo tienen que parar, es que el PSOE puede entrar en una franca decadencia y haber también un sorpaso por parte de Podemos que se puede recuperar, porque también la gente de izquierda, habrá gente de izquierda que diga, no, yo no puedo votar a Vox en mi vida, pues yo voy a votar... No, pero Ciudadanos, yo pensaba que me ibas a decir, Ciudadanos puede ser el que rentabilice la crisis socialista, porque además está marcando perfil socialdemócrata últimamente. Sí, pero esa es otra parte en la que tiene que ver con la posición de Ciudadanos. Ciudadanos está queriendo... efectivamente, ocupar ese centro, que el centro se está desocupando, pero por ambos lados, pero también por la derecha, porque claro, el PP también quiere ser más ferro con unas ideas más de derechas, más clásicas de derecha. Entonces, claro, ese gran hueco que está viendo, pues Ciudadanos está viendo cómo cogerlo, coger también de la izquierda, pero también no quiere dejar también esa parte del electorado de derechas. Entonces, contorsionismo ideológico, ¿no? Bueno, no es que quiera llegar a ser lo que se llama el catch-all party, o sea, un partido atrapalo todo, pero sí que quiere coger un centro que se está abandonando de una manera legítima por parte de gente que dice yo quiero ser de derechas y quiero dejar de decir que tengo vergüenza de ser de derechas, que es lo que Vox ha empezado a hacer. Por eso decir, no, Vox es ultraderecha, que fue la última pregunta además que acabamos del otro lado, y dice, no, Vox es de derechas
con unas ideas muy claras, te puede gustar más, menos, en fin, no tiene a lo mejor tantos matices. El PP ha matizado, y ha matizado tanto que ya no sabíamos si era de derechas, incluso, pues no, somos el nuevo centro liberal. Bueno, pues a lo mejor eso ser de derechas, pues lo que hablábamos, no lo sabemos. Entonces, ahora quiere recuperar eso. ¿Qué hace Ciudadanos? Pues Ciudadanos es una alternativa liberal, socialdemócrata, con visos también de un liberalismo muy importante, y eso pues va a depender mucho de las acciones que Ciudadanos tome durante estos meses. Bueno, lo prometido es deuda. Javier, me gustaría que, porque tú eres una persona que además de ser politólogo, has venido hoy en condición de politólogo, pero eres escritor, y además tus últimos libros tienen que ver con una reivindicación de la idea de España, del pasado nacional y por tanto de la propia idea de España. Siempre tuvimos héroes, es el penúltimo libro de Javier, el último es Siempre estuvieron ellas. Siempre estuvieron ellas, sí, sobre mujeres de la historia de España. Mujeres españolas o hispanas. Y lo que te voy a mostrar ahora tiene relación con esta lucha particular tuya, que es en realidad una lucha de muchos, de esta casa también, por ejemplo, y de mía en particular también, pero que también se han unido las instituciones públicas. Marca España, que ahora se llama España Global, lo lidera Irene Montero, que es una mujer periodista, es exmiembro de UPyD, políglota, yo la tengo como una muy buena política. Ha presentado hace algunas semanas, quizá algunos meses, el primer vídeo de España Global. A ver qué te parece. Yo sé quién soy y quién puedo ser. ¿Y nosotros? ¿Quiénes somos? Somos la sociedad más favorable a acoger refugiados. El primer país del mundo en donación y trasplante de órganos. Segundos en esperanza de vida. Tercer sistema sanitario más eficiente. Cuartos exportadores de contenido televisivo. En el mundo solo hay 19 democracias plenas. Y somos una de ellas. Décimos en publicaciones en artículos científicos a nivel mundial. Segunda nación más tolerante. Con cualquier forma de amar. 10º país contribuyente en acciones de paz. El país de Europa mejor conectado por fibra óptica. No tengo dudas. Todos somos embajadores de España. Y tú también lo eres. ¿Qué te ha parecido? Pues aparte de que me ha encantado de que esté rodado en el Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial, que es mi pueblo, que es mi lugar de sitio... ¿Lo sabías o lo has identificado? No, lo he identificado. Es que es un sitio, vamos, muy identificable, precioso, una maravilla. Todo San Lorenzo del Escorial es un lugar, vamos, magnífico. Y... ¿Cuánto te paga la Concejalía de Turismo? De turismo no, pero la de cultura me encantaría. Podemos hablar, ¿no? La de cultura, en fin, me propongo... el concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que sepan aquí que tienen un embajador extraordinario, que no hay vez que no venga a la redacción abierta y no nos suelte, en fin, no nos cuente las bondades y las virtudes que por otra parte absolutamente ciertas y verídicas de San Lorenzo del Escorial. Y ahora además dentro de nada será la Escolibro, que es la feria del libro de San Lorenzo del Escorial, también la estoy organizando, la segunda jornada de la leyenda negra, o sea que estamos haciendo cantidad de actividades que además son habituales en el Coliseo Carlos III, en el auditorio. Es una ciudad, es un lujo de ciudad. Bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? Me ha parecido bien, me ha parecido, hombre, que va a una reivindicación sobre los aspectos de que España son muchas cosas, España, es que efectivamente somos tantas cosas y de muchas hay que estar muy orgullosos, pero es que es curiosamente la España que no se quiere ver muchas veces. Siempre se plantea una España intolerante, una España que no tiene democracia, una España feminicida, una España llena de racismo, una España brutal. Bueno, pues esto no corresponde a un país así. Un país donde hay esas libertades realmente tal. Que hay chalaos y taraos en el mundo, me lo va a ver en todos los lados, o sea, hasta en Islandia y en Finlandia y en estos lugares tan preciosos donde la novela negra funciona porque también se suicidan y se matan entre ellos de una manera también aberrante. Bueno, pues se emborrachan cada día. Pero porque es parte del ser humano y en cada sitio tenemos, pero creo que no darnos cuenta efectivamente de que somos el primer país en trasplantes de órganos, que somos los que hemos llegado y hemos avanzado en un tipo de leyes que en otros países pues hasta nos admiran y se sorprenden, donde efectivamente la ley funciona, que hay cosas que hay que modificar, claro. Sí, que la justicia tiene que cambiar un poquito, tiene que dar una agilidad, por supuesto, pero todo eso lo que nos hace es ser, bueno, pues un pueblo con nuestros problemas, pero que tenemos que enfocarlos y cómo resolverlos, pero si no lo hacemos sobre la base de pensar que, coño, que también somos muy buenos, pues
no lo podemos conseguir. ¿Que también tenemos problemas? Vamos a trabajar por ellos, pero es que simplemente nos enfocamos eso, como neurolegendarios parece ser que nos mantenemos hasta en lo político, como un país que yo creo que no se corresponde, y efectivamente en el vídeo además quedan reflejadas muchas de las ideas, de los hechos, que eso es lo bueno, son hechos, lo que plantea son hechos objetivos. Nadie puede decir que lo que hay una de las cosas esté mal dicha. Bueno, a mí lo de acciones de paz siempre es un poco esa la cosa de las misiones internacionales, en donde España además ha sido un referente y en donde, bueno, pues la aplicación de la paz a veces tiene que ser por las armas. Y eso tampoco hay que tenerle miedo a decirlo. Si no es acciones de paz, ¿cuál sería la forma correcta? Yo creo que es, en todo caso puede ser interposición de paz, pero son misiones internacionales en donde en un momento dado, en países que tienen esa ayuda, sobre todo hay que imponer esa paz. Claro, es que hay ciertas palabras, es como lo de, no, hay que tener tolerancia cero. No, yo soy intolerante. Yo soy intolerante contra la violencia, yo soy intolerante contra las agresiones a las mujeres, a los niños, a las cosas que se están haciendo. Yo soy intolerante ante el terrorismo y soy intolerante ante la injusticia. No tengo tolerancia cero, no soy intolerante. Y muchas veces la paz se tiene que imponer, no hay más remedio, para que la población civil pueda vivir, para que las acciones humanitarias de tantas ONGs muy profesionales puedan llevar a cabo su labor. Que hay ONGs que se lo están llevando crudo, desgraciadamente, esperemos que la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas en España esté, y como tienen que pasar, y descubran si hay alguna que se ha pasado la mano en la caja. Si hay alguna cosa que mal que han hecho en el terreno, que sean condenadas por el tema. Pero no juguemos también a una generalización tan tremenda cuando hay efectivamente unas Fuerzas Armadas, unos cooperantes, gente en España tan maravillosa, luchando y levantándose todos los días a las 5, a las 6 de la mañana para trabajar, y eso también hay que ponerlo en valor. Me dicen que tenemos al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado, que estaría respondiendo a la rueda de prensa que ha convocado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Vamos a ver si podemos acceder a esa imagen en directo de Pablo Casado. Al que está mancillando la izquierda irresponsable, aliada del independentismo más radical que ha habido en la historia. Y no sé si tienen alguna pregunta. Gustavo Sánchez, de Televisión Española. Sí, el señor Rivera también ha convocado para el domingo una manifestación en este sentido. ¿Irían ustedes con ellos o convocarían por otro lado? ¿Ha habido algún contacto en este sentido con Albert Rivera? No, yo procederé ahora a hablar tanto con Ciudadanos como con otros partidos y bueno, bienvenidos sean todos. Lo que espero es que la delegación del Gobierno nos permita libremente manifestarnos, como también permite manifestarse otras movilizaciones mucho menos respetables, y la idea es que vayamos todos conjuntamente. Yo siempre he tenido una excelente relación con Ciudadanos y creo que en este caso nos une la defensa de la Constitución y de la unidad de España. Y por tanto, pues en efecto yo creo que he seguido una secuencia responsable. Hoy por la mañana he hecho una declaración en la Agencia Pública de Noticias, precisamente, para que no se dijera, se pudiera distribuir a todos los medios. A las 9:30 ya estaban los teletipos en todos los medios de comunicación. Esperar la declaración pública de la vicepresidenta, ya que el presidente sigue escondido, y en cuanto le ha oído he aprovechado esta comparecencia en Cuenca para decir que, tal y como a las 9 de la mañana he dicho, que es que no descartábamos movilizaciones esta semana, la vamos a convocar y, eso sí, pues como partido con experiencia en estas cuestiones, necesitamos tener la autorización de la delegación del Gobierno y, por supuesto, abrirla a todas las plataformas, no solo partidos, a todas las plataformas ciudadanas, teniendo en cuenta, y no me tengo que ir muy lejos, si el Partido Popular tiene una capacidad de movilización que en las peores etapas de la legislatura de Zapatero fuimos capaces de liderar a la sociedad española y que ahora me temo que no nos va a quedar más remedio que hacerlo en la calle. Y lo digo yo, que llevo 8 meses diciendo que tenemos que hacer valer las instituciones, que hay que respetar al Senado, al Congreso, que había que no romper las relaciones simplemente como hizo Sánchez porque le dimos un buen batacazo en un debate parlamentario y se tuvo que agarrar a eso para ocultar su derrota. En este caso no nos dejan más remedio. España está indignada y, sobre todo, hay una percepción de que Sánchez ya tira la toalla. Sánchez está haciendo ya una agenda de expresidente. Está viendo a ver cómo saca dinero con un libro y cómo saca dinero ya de su futuro trabajo como expresidente. La agenda internacional es errática, sin ningún sentido. Va a Cuba en vez de ir a Venezuela. Se va ahora de repente a Estrasburgo cuando no estuvo en Bruselas negociando lo de Gibraltar.
O sea, es una persona que está solo mirando su ombligo, mirando sus casas, mirando sus palacios, mirando su avión, mirando su perra. O sea, sencillamente es una catástrofe para el futuro de España. Y España se tiene que levantar y decir, no puede ser que un personaje con 84 escaños, es que, o sea, el presidente con la minoría más exigua de la democracia pretende reescribir la historia de España. La memoria histórica, ahora la unidad de España con Cataluña, la política presupuestaria poniendo en riesgo la recuperación y una nueva recesión, el reparto de alianzas también entre las naciones cerca de los dictadores y las que los criticamos. Pero ¿quién se ha creído? Una persona con 84 escaños apoyado por los independentistas, por los batasunos y en la mentira incluso con sus propios compañeros, ¿quién se cree para llevar a España al abismo solo para mantener su liturgia y los oropeles de un cargo que le queda demasiado grande y que tiene que abandonar por dignidad, al menos sometiéndose a las urnas, que como tanto que dice sí, que va tan bien, pues que convoque elecciones, que se las vamos a ganar y además los españoles están deseando decirle que hasta izquierda, sometida a los independentistas y a los batasunos, no se va a ningún lado. Sí. Diego Albaladejo, de la cadena SER. Quería preguntarle, dentro de esa estrategia a la que ha aludido para devolver la dignidad, y si finalmente el Gobierno no convoca elecciones, ¿se plantean, con esa mayoría a la que ha aludido, intentar una moción de censura? Bueno, nosotros, si presentamos una moción de censura, es para ganarla. No somos Podemos. Entonces, claro, creo que ya se han visto declaraciones en los últimos meses sobre posibles mociones de censura y yo creo que lo que no somos es como Pedro Sánchez, que hacen mociones de censura instrumentales para dejarse apoyar por cualquiera. Las mayorías ahora mismo sin el Partido Nacionalista Vasco no dan. Y el problema es que el Partido Nacionalista Vasco ha pedido 33 transferencias que le negó hasta Zapatero, que le han negado Rajoy, Aznar y Zapatero, y Pedro Sánchez se las ha dado. Claro, es que estamos ante una persona sin ningún tipo de responsabilidad, simplemente el chauvinismo del poder y la egolatría de andar escribiendo libros mientras destroza España. Entonces, como estamos con una persona que tiene ya más terapia de diván, de psicólogo, que terapia parlamentaria, pues sinceramente creo que el problema es que aquellos nacionalistas... Indignado y durísimo el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en directo desde Cuenca, que se ha sumado a una manifestación, o ha convocado él una manifestación. Ahora mismo hay cierta confusión respecto a quién ha convocado primero una manifestación este domingo en Colón, si es que la delegación del Gobierno tiene a bien conceder carta de legalidad a esa manifestación, que suponemos que sí. Una manifestación que, ya digo, que compiten Ciudadanos y el Partido Popular por ver quién la convocó antes. Sea como fuere, estarán las dos fuerzas políticas, con toda seguridad estará Vox, con toda seguridad estarán también diferentes plataformas cívicas, todas con un único objetivo: decirle al Gobierno de España que convoque elecciones porque, a juicio de estas fuerzas políticas, la unidad del país se fragiliza a una velocidad extraordinaria y estaría incluso al borde del abismo. Pedro Sánchez, casi monta tanto, estaría vendiendo España a trozos al separatismo. La gota que ha colmado el vaso, repito, ha sido esta figura del intermediador entre España y Cataluña, como si se tratara de dos estados soberanos y en liza por un territorio determinado. Parece que esto va, a medida que pasan no los días, los minutos, va cobrando mayor gravedad la situación. Yo sé que esto que voy a decir entra casi hasta dentro de lo absurdo, pero es que el PSOE tendría que estar en esa manifestación. El PSOE tendría que estar en la manifestación, la izquierda tiene que estar en esa manifestación. No estamos hablando de una cuestión ideológica, no estamos hablando, porque, vamos a ver, es que ahora va a resultar que el señor Torra, el señor Puigdemont, son de izquierdas. Que ahora sí estamos todos tontos. No, es que ahora el PNV es de izquierdas. Vamos, en fin, es que estamos ya en unos absurdos porque estamos hablando de temas que no son de ideología. Esto no es un concepto de izquierda y de derecha, y ahí tiene que estar la izquierda. La izquierda tiene que aparecer. Es imprescindible. O sea, es que Casado y Rivera tienen que hablar con la gente del PSOE. O sea, no con el Gobierno, es evidente que el Gobierno está ahora mismo, pues no sé en qué fase y en qué estado,
Pero el PSOE es que se puede, además lo hemos visto en otros países, o sea, los partidos no son inamovibles, lo vimos también aquí, UCD parecía que lo que era, Alianza Popular se tuvo que refundar, se convirtió el Partido Popular, las cosas cambian y las mayorías están cambiando y hemos visto ahora mismo eso, que el bipartidismo parecía algo imposible de cambiar, bueno, pues ha cambiado. Bueno, pues ojo que el PSOE también, lo mismo que le ocurrió en otros países, esto le puede suponer algo muy importante. Es normal que estén preocupados gente dirigente del PSOE. Está desapareciendo en toda Europa. Pero porque en Francia no existe, en Francia, en Italia no existe la socialdemocracia. Han sido superadas por otras fuerzas. Aquí en España, pues vamos a ver. Claro, porque no se está haciendo un acto de crítica. Un acto, o sea, simplemente acto de crítica es los votantes se han equivocados, vamos a manifestarnos al Parlamento y vamos a rodearlo, como pasó en Andalucía. Oiga, no, mire, también el concepto en un momento de unas elecciones es Vox Populi, Vox Dei, o sea, es un momento dado, perdón, lo de Vox, es un latinajo, no he querido hacer ninguna, pero claro, en un momento dado, si en las leyes y nos marcan en que la ley electoral luego sale, y que también es una de las cosas que tendrán que trabajar, no puede ser que ahora menos de 300.000 votos, que son los mismos que sacó el PACMA, que no tiene ningún solo diputado, pero sí los tuvo el PNV y por el tema de circunscripciones en el sistema electoral que tenemos, hace que ahora mismo sean quienes vayan a decidir lo que ocurra en el resto del Estado. Es que esto se tenía que haber ya cambiado. Y el Senado, que es una representación literalmente territorial, pero si no se llega a un porcentaje nacional, en el Congreso de los Diputados nacional no deberían estar esos tipos de partidos. Porque ahora mismo, tal y como dice Javier Santamarta del Pozo, son los dinamiteros del Estado, es decir, el nacionalismo vasco y catalán, de los que pende la viabilidad del futuro y la supervivencia del Estado. Y esto es absolutamente intolerable e inaceptable, y que estoy seguro que en cualquier país del llamado nuestro entorno esto no sería viable, se cambiaría. Javier Santamarta, ha sido un placer. Don Rafael, un placer. Gracias. Vamos a publicidad y estamos con otro escritor, José Luis Hernández Garbi. Y muy buen amigo, le he llegado a presentar yo algún que otro libro también. El penúltimo, el de la Guerra Mundial. El de la Guerra Mundial. El último, ¿sabes qué tiene que ver con la Guerra Civil? Sobre la Guerra Civil, sobre esos lugares curiosos, mágicos, es un libro que tiene una pinta tremenda. Pues vamos a conocer un poquito más sobre ese libro, porque lo va a traer aquí en nada, un minuto que dura la publicidad, para poder ustedes verlo y conocer un poquito más de esos 50 lugares particulares en los que se produjo nuestra desdichada Guerra Civil Española. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, las 13:23, 1:23 en la península, las 12:23 en la Comunidad Canaria. Nos visita otro insigne escritor, José Luis Hernández Garbi. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros de nuevo. Vino hace poquito a hablar de el que ya es su penúltimo libro, que es Esto no estaba en mi libro de la Primera Guerra Mundial. Ya digo, era el último libro, su último libro cuando vino, hace un par de semanas. Hoy ya es su penúltimo libro, porque el último es este que tienen ustedes aquí. Raquel, a ver si podemos hacerle un primer plano, porque es un libro que versa sobre nuestra guerra civil, en concreto sobre 50 lugares de nuestra guerra civil. José Luis, es un libro cuyos 50 lugares no son necesariamente misteriosos, ni inéditos, ni particulares, porque tú eres un escritor que también te gusta tratar esos asuntos, un poco la historia no contada o la historia oculta. Estos son 50 lugares de la ortodoxia bélica, ¿no? Y lugares que en muchos casos son poco conocidos. También. Que es lo que intento también reflejar en el libro, ¿no? Poner pues, de manifiesto pues, muchos lugares que tienen una gran importancia en lo que fue el desarrollo de la guerra civil, pero que habitualmente pasan desapercibidos. Además son lugares por los que muchas veces pasamos cotidianamente en nuestras vidas diarias en las grandes capitales, y ya digo, se nos pasan completamente desapercibidos. Es lo que he intentado recuperarlos un poco. Algunos son más conocidos que otros. Por supuesto, me he dejado muchos en el tintero, porque abarcarlos todos hubiera sido una obra enciclopédica prácticamente. Y bueno, pues ya digo, he intentado reflejar algunos hitos, algunos lugares en los que la guerra civil española pues, dejó un pozo importante. ¿Son lugares donde se produjeron batallas o son lugares donde se produjeron negociaciones? ¿Qué tipo de lugares estás hablando? Pues hay de todo, hay desde... Ponme un ejemplo.
Pues, Brunete, por ejemplo. Sí, por ejemplo, hablo de Brunete, pero igual que hablo de Brunete, pues hablo de los búnkeres o las casamatas menos conocidas que existen por la zona, porque casi nos fijamos más en las que existen en Brunete, pero la verdad es que de toda esa zona cercana a Madrid, los telespectadores que puedan ser de aquí de Madrid saben que Brunete se encuentra relativamente cerca de la capital, pues la verdad es que todo ese entorno está lleno de vestigios de la Guerra Civil Española y es muy interesante conocerlos. También pues hago un repaso por algunos lugares que tienen una trascendencia política importante en el desarrollo de la contienda, como puede ser la casa, o por lo menos el solar, donde ahora se ha construido un edificio moderno, la casa donde estuvo Calvo Sotelo y donde le sacaron esa noche a ciega antes de ser asesinado a sangre fría. ¿Ya no existe esa casa? Ya no existe esa casa. Existe una placa que se ha conservado, se mantiene, está en la calle Velázquez. Ahora mismo no recuerdo el número exacto, pero existe un edificio moderno, la casa desapareció y existe un edificio moderno de pisos, de viviendas, y en lo que es la entrada del portal, justamente a la entrada, a mano derecha, existe en la parte alta de una pared, existe una placa que recuerda que en ese lugar pues estuvo el solar o la casa donde vivió Calvo Sotelo. También, por ejemplo, recojo el humilladero de Nuestra Señora de la Soledad en la calle Fuencarral, que es donde se produce el asesinato del teniente Castillo. Yo creo que son los dos hechos claves que desencadenan un poco lo que ocurre, el estallido de la Guerra Civil. Como dato curioso también, por ejemplo, los búnkeres diseñados los refugios diseñados en estilo Art Deco que todavía permanecen en Valencia y que todavía existen las letras en Art Deco indicando que en ese lugar había un refugio antiaéreo, la estación fantasma de metro de Chamberí, efectivamente, es decir, alguna... ¿Pero eso qué tiene que ver con la guerra? Pues también era un refugio. En su día sirvió como refugio para los bombardeos, porque esa zona fue de las zonas más castigadas de Madrid durante los bombardeos y se utilizó como refugio para civiles. ¿Cuál es más o menos aproximadamente la distribución geográfica? ¿Te has centrado principalmente en la capital o hablas de toda España? Hablo de toda España, he intentado recoger lugares de toda España, desde Galicia a Canarias, pasando por las Baleares, Andalucía, centro. Quizás las ciudades donde más me he centrado, quizás porque también hay más vestigios, es en Madrid y en Barcelona. ¿En mi tierra valenciana hay algo? Pues hay un sitio clave para la Guerra Civil, que también es un lugar muy desconocido, y es la posición Yuste, que es la última sede del Gobierno de la República en España, que es en la finca El Poblet, en la carretera de Valencia. Cuando uno va camino, los madrileños vamos camino a nuestros destinos vacacionales en Levante, pues pasamos justamente muy cerquita de esta finca, que fue una finca decomisada por las autoridades republicanas y fue la última sede del Gobierno republicano antes de que... ¿Está en pie hoy? Sí, se mantiene en pie. Hay una asociación que intenta, pues bueno, que se convierta en un lugar de recuerdo de aquellos momentos históricos, y se mantiene en relativo buen estado de conservación. ¿Cómo, en términos generales, de los 50 lugares que has estudiado, que has analizado y que hoy nos ofreces, ¿están bien cuidados, están mal cuidados, en términos generales? Es lo que yo destaco en la introducción, ¿no? Que quizás las autoridades encargadas o responsables de cuidar estos vestigios o estos lugares de la Guerra Civil, pues muchas veces se han desentendido y no están lo bien cuidados que deberían estar, ¿no? Por otro lado, también muchas veces depende del signo político del responsable de ese cuidado, ¿no? De poner en valor estos lugares históricos, ¿no? Y dependiendo de la ideología que sea el partido que esté gobernando localmente o en la comunidad autónoma, pues se protege o no se protege ese vestigio. Te tengo que preguntar, porque estás escribiendo sobre la Guerra Civil y porque estás escribiendo sobre lugares físicos, geográficos, concretos, te tengo que preguntar necesariamente por una ley que pretende o aspira a gestionar ese tipo de recuerdos y otros muchos, que es la Ley de Memoria Histórica. Callejeros, monumentos, escudos. ¿Qué opinión tienes? Bueno, la verdad es que me parece una ley, hay que decirlo así, me van a criticar seguramente, pero yo creo que es una ley sectaria. Porque bueno, yo también lo quiero reflejar un poco en este libro. Los españoles, la verdad es que con nosotros mismos
Igual que otras naciones han sido capaces de generar un odio, proyectar ese odio hacia sus enemigos exteriores, España lo que ha hecho ha sido proyectarlo hacia unos enemigos interiores. Y como muy bien hizo Goya en el cuadro del duelo garrotazos, yo creo que simboliza muy bien este odio interno que tenemos los españoles unos con otros. La llegada de la democracia a España y la transición, ahora tantas veces denostada, yo creo que es un ejemplo no solo para los españoles, sino para el resto del mundo, de lo que es la conciliación. Y yo creo que la ley de memoria histórica para lo único que sirve es para despertar unos odios que deben ser olvidados, pero no se debe olvidar la guerra que provocó esos odios. Yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Para lo único que ha servido esta ley de memoria histórica, que sí, que muy bien, que quizás pues hay que quitar las placas a determinados personajes que no fueron precisamente, que se comportaron durante la guerra civil como unos asesinos o unos déspotas, estoy de acuerdo. Pero bueno, eso no quiere decir que esta ley sirva pues para generar despertar una serie de odios que los españoles, yo creo que hemos alcanzado una mayoría de edad suficiente para olvidar, ¿no? Esas imágenes que estamos viendo ahora mismo en pantalla, es que eso nunca se debería volver a repetir, ¿no? Y la ley de memoria histórica lo único que hace, yo creo, a mi entender, es hurgar en estas heridas que debían ser superadas, nunca olvidadas, repito, nunca deben ser olvidadas, pero sí ser superadas y que estas imágenes o libros como el mío, modestamente, o otros muchísimos, porque existe una amplísima bibliografía sobre la guerra civil, nos deben servir a todos los españoles para superar esos odios y no volver a estos enfrentamientos encarnizados. De entre los 50 lugares, ¿hay alguno que te haya resultado particularmente tétrico, duro, en fin, que te haya consternado particularmente? Yo creo que hay muchos, pero si tengo que elegir uno, Belchite. Belchite porque se ve se ve la destrucción en los espectadores que a lo mejor no conocen el pueblo de Belchite Viejo, pues bueno, la que durante el franquismo se conoció como Dirección General de Regiones Devastadas, decidió dejarlo tal y como había quedado durante la guerra civil para que sirviera como ejemplo de lo que habían sido capaces de hacer las tropas republicanas, ¿no? Y bueno, uno cuando pasea por sus calles destruidas, por los montones de escombros, la verdad es que uno se empapa de ese odio que hablábamos antes, ¿no? De lo que supone una auténtica guerra que nos puede parecer muy lejana, pero que también se encuentra relativamente cerca históricamente. Y bueno, pues... Belchite, ¿algún lugar misterioso? Porque dices que entre todos hay algún lugar que no aparecería quizá en un libro de historia de la guerra civil ortodoxo. ¿Hay algún lugar así curioso, ajeno, anecdótico? Bueno, quizás también hay dos monumentos que son muy desconocidos. Uno es el de la pirámide de los italianos, en el puerto del Escudo, que se han hecho varios programas de misterio, sí, también. Iker Jiménez lo trató en su momento, efectivamente. Pero no sé cómo eso sigue en pie. Está en un estado lamentable, porque está lleno de pintadas, han desaparecido los restos de los soldados italianos que había allí enterrados lo que es la pirámide, que hay que señalar que está justamente en el puerto del Escudo, que separa la meseta de lo que es la zona de Cantabria, pues se encuentra en un estado lamentable. Y luego además existe una historia trágica alrededor de este monumento, porque en los años 70 acudió un autobús de familiares de caídos italianos durante la Guerra Civil Española a visitar el monumento, y en el puerto sufrió un grave accidente que se cobró varias decenas de víctimas, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, es un lugar que está marcado de por sí, es un lugar para recordar lo que fue la tragedia, y de por sí ya tiene también otra tragedia añadida, que es este accidente de tráfico. Es decir, alguien podría hablar de un lugar maldito. De un lugar maldito, sí. Paracuellos. ¿Aparece reflejado en el libro? Aparece reflejado en el libro. ¿Es un lugar también que es sobrecogedor? Es sobrecogedor. Yo invito a los telespectadores a que vayan algún día allí a ver lo que es aquello. Como también, por ejemplo, lo que pasa es que, claro, no existe la huella que puede tener el cementerio de Paracuellos, pero también la plaza de toros de Badajoz, ¿no? Que también simboliza la represión por
franquista, ¿no? Pero es que uno cuando va para Cuellos y ve esas hileras de cruces y lee esos nombres y las edades de los que están allí enterrados, pues uno se sobrecoge porque ve familias enteras, de a lo mejor 3 o 4 miembros, con chavales con 15, 16 años, que fueron fusilados. Hay que recordar que se sacaban de las prisiones que había entonces en Madrid, la de Porlier, relativamente cerca de donde están los estudios de Intereconomía, la cárcel Modelo, que estaba en lo que actualmente es el cuartel general del Ejército del Aire, en Moncloa, de la cárcel de Ventas. Se hacían las sacas, que casi siempre nocturnas, y bueno, se solía sacar a los prisioneros, la mayoría de ellos encarcelados arbitrariamente. Se les decía que se les iba a trasladar a otra cárcel, y bueno, pues durante el recorrido pues se les fusilaba en una cuneta que solía ser por la zona de San Fernando de Henares, por esa zona, ¿no? Luego, pues al final de la guerra, los restos de todas estas personas fueron reunidos en el cementerio de... ¿Identificados? Muchos de ellos no, muchos de ellos no. No, como dices que las cruces tienen el nombre... Las cruces tienen los nombres porque se supone que está allí el cuerpo enterrado. Se supone que los restos de esas personas que fueron asesinadas, digamos, de forma anónima, en lugares cercanos, luego fueron trasladados allí. Entonces la cruz lo único que simboliza es que esa persona posiblemente está allí enterrada. ¿Cuántas personas muertas en Paraguay? Se calcula que hay cerca de 3.000 personas allí enterradas. Fue un asesinato que duró varios días y podríamos calificar de industrial. Sí, sí, la verdad es que fue un procedimiento burocrático y bueno, y sistemático. Muy soviético. Sí, muy soviético, muy en la línea de las purgas que llevaba a cabo. ¿Participación de Carrillo? Es lo que siempre se comenta, ¿no? Hay que recordar que, bueno, en aquel entonces Carrillo ocupaba un puesto importante en la Dirección General de Seguridad como responsable de seguridad de lo que pasaba en la capital, en Madrid, y bueno, pues la verdad es que desde luego no hizo nada por evitar estas sacas, cosa que sí intentaron hacer otros compañeros suyos de partido, o otros líderes políticos de la izquierda, ¿no? Ángel Rojo. Efectivamente, porque consideraban que aquello no se podía consentir, ¿no? Pero desde luego se mantuvieron, como tú bien dices, durante varios días hasta que se decidió poner fin a lo que empezaba a ser un escándalo, incluso que podía proyectar una imagen que no se quería de la República al exterior, ¿no? Hablas también de Badajoz, de la matanza de Badajoz en la Plaza de Toros. No sé si es propaganda franquista, pero se habla de que aquello se exageró de una manera tremenda, que no fue, con respecto de los métodos sobre todo, porque la propaganda comunista hablaba de que incluso se toreaba a los presos y que se les daba muerte como se hacía con los toros, y que fue particularmente cruento, no solo en lo cuantitativo, número de víctimas, sino también en el método. No, todos los historiadores coinciden en afirmar que esos son exageraciones de la propaganda republicana, ¿no? Lo que sí es cierto es la auténtica masacre que se produjo por parte del bando nacional, la represión que se desencadenó en la ciudad y concretamente en la Plaza de Toros, que se convirtió en un auténtico campo de concentración en el cual se masacró de la misma forma que en Madrid se masacró en estos paseos, ¿no? En estas sacas que se hacían de las cárceles de Madrid para llevarlos a la zona de San Fernando de Henares y demás, que se fusilaba inocentes, pues de la misma forma se hizo en Badajoz por parte del bando nacional, del bando franquista, ¿no? Y es lo que digo, es que siempre intentamos, ¿no? En España pues ver que si uno cometió más barbaridades que otros, pero la verdad es que uno cuando se pone a investigar y a documentarse sobre la guerra civil, la verdad es que los paralelismos de unos y otros son muy parecidos. También se encuentran hombres justos en un bando y en otro, también quiero destacarlo. Con respecto a los paralelismos, hablábamos de Paracuellos y automáticamente teníamos que hablar de Badajoz. Hablamos de Guernica, pero tenemos que hablar de Cabra. Efectivamente. ¿Los incluyes estos dos lugares? Guernica sí, Cabra no. Pero, por ejemplo, en Guernica hablábamos hace un momento del tema de las exageraciones y demás. Pues es otro hecho que sí, que la verdad es que es un asesinato, inútil, absurdo y sin sentido, planificado por la Legión Cóndor,
que quería, bueno, pues hay que recordar que España durante la Guerra Civil se convierte en un auténtico campo de pruebas de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, tanto por parte de soviéticos, que mandan armamento del más moderno que tenían, como por parte de los alemanes, que prueban sus aviones y sus tanques, las que luego van a utilizar en la Segunda Guerra Mundial en Europa, pues los prueban primero aquí en España, y Guernica realmente se convierte pues, en un campo de pruebas, ¿no? Y lo que van a ser los bombardeos sistemáticos sobre objetivos civiles. Y tú, como bien dices, la verdad es que ni era un objetivo estratégico, ni táctico, ni bueno, en fin, sí se ha hablado después de que había concentraciones de tropas, de que había posiciones artilleras, pero bueno, nunca han sido confirmadas. Pero igual, de la misma forma, la propaganda del régimen republicano, de la República, pues exageró el número de víctimas. Ahora las cifras más verosímiles sobre lo que ocurrió en Guernica pues barajan cifras que oscilan entre los 300 y 500 muertos aproximadamente. 300 y 500, cuando llegó a hablarse de 6.000. Efectivamente. Bueno, y por último, yo soy un aficionado a la guerra civil, a todo lo que ocurrió, y estuve hace bien poquito en la Ciudad Universitaria, recogiendo, aún a día de hoy, 2019, se pueden recoger balas. Casquillos de balas, sí. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, pues fue uno de los frentes de batalla que rodearon Madrid. Hay que recordar que Madrid no cae hasta los momentos finales de la Guerra Civil, pero prácticamente durante ¿Madrid no cae o Madrid no es liberada? Madrid no cae, vamos a decir que no cae, o no es ocupada por las tropas nacionales, ¿no? Y la verdad según aquí, claro, el lenguaje es según quien lo diga. Pero bueno, yo creo que es lo que se ajusta exactamente desde el punto de vista militar, pues hay que decirlo así. Y permaneció prácticamente rodeada por todas partes. El único corredor que había de salida era hacia Valencia, por lo que es la carretera de Valencia. Hablo también del famoso tren de los 40 días, este famoso tren que se construyó rápidamente para intentar comunicar Madrid con Valencia y evitando las posiciones nacionales, las posiciones franquistas, y como tú bien dices, pues bueno, la ciudad universitaria se convirtió en un frente de batalla. Hay que recordar que a la Gran Vía la llamaban la Avenida de las Bombas, porque los cañones franquistas situados en el entorno de la ciudad universitaria podían abrir fuego sobre la Gran Vía y los obuses caían en la Gran Vía, ¿no? Hoy nos parece desde luego increíble que la Gran Vía se conociera como la calle de las Bombas. Las Bombas. Pero es que yo he tenido abuelos que han combatido en esa guerra, y tú seguramente has tenido familiares, y todos seguramente ustedes tengan padres que hayan combatido en esa guerra, y hoy sin embargo caminamos por la Gran Vía y no se nos puede pasar por la cabeza que aquello hace solo un par de generaciones fuera un frente de batalla. Bueno, pues lo fue. Y es maravilloso además este libro de José Luis Hernández Garbi, porque es otra forma de contar la guerra civil, y además a todos los que, como es mi caso, somos aficionados a conocerla y a aprender, pues nos puede dar incluso destinos turísticos para, en fin, escapadas de fin de semana para ir a conocer un poco qué fue esa guerra fratricida entre hermanos, con el objetivo, obsesión, de que esto jamás se vuelva a repetir. La Guerra Civil Española en 50 lugares, José Luis Hernández Garbi, Cidonia, editorial Cidonia, y además veo que solo 16 euros, de manera que muy interesante para ustedes, todos los que les interese la Guerra Civil. Aquí tienen un buen libro de un mejor escritor. José Luis, ha sido un placer. Igualmente, hasta la próxima, encantado. Nos veremos, saben ustedes que José Luis es habitual de este programa, y te volverá a llamar en breve, si Dios quiere, y a ti te apetece venir. Para mí, desde luego, será un placer estar de nuevo con todos vosotros. Publicidad, y a la vuelta vamos a estar con mis compañeros Pepe García Saavedra, Miguel Gutiérrez Pérez. Vamos a hablar de, en fin, ayer estuvieron en los Estados Unidos, en Washington, Donald Trump dando un discurso en el Congreso, y dijo cosas interesantes. Las vamos a conocer después de la publi. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, las 13:47 minutos, que viene a ser aproximadamente las 2 menos cuarto de la tarde, en la península, en las Islas Canarias, la 1 menos cuarto de la tarde. Pepe García Saavedra Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nuestro compañero Astur, Miguel Gutiérrez Pérez, ¿qué tal, Rafael? Nuestro compañero del sur, Asturias y del sur, y aquí uno del Mediterráneo.
Bueno, pues son compañeros, ya lo saben ustedes, los conocen de sobra los dos, redactores, periodistas, compañeros de esta casa de Intereconomía. Cada uno de ellos viene a contarnos diferentes asuntos. Si te parece, Miguel, hablamos en primer lugar de tus asuntos que tienen que ver con la realidad y la actualidad política española, porque Pepe tiene algunas noticias, ya se las he anunciado antes, respecto de los Estados Unidos. Donald Trump, ayer, Washington, el Congreso, habló de asuntos, como suele gustar por aquellos lares, y en concreto la administración Trump, controvertidos: aborto, muro de México, Venezuela. Pero antes, como digo, Miguel, cuéntanos si existe alguna novedad, porque yo creo que hemos destripado todo el discurso de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y no sé si queda algo por contar, o quizás sobre la indignación de la oposición. Cuéntanos. También, Rafa, porque a grandes rasgos lo que ha ocurrido es que Carmen Calvo ha salido... Bueno, ya, esto empezó ayer, Rafa, todo esto empezó en el día de ayer, y ya en Twitter se iba viendo, ¿no?, que la gente pues... se iba quemando. Claro. Y en el día de hoy ha sido cuando ha explotado todo, porque en primer lugar vamos a ver un minutito y medio de lo que ha dicho Carmen Calvo en el día de hoy, porque ha tenido una rueda de prensa para explicar qué es esto del relator y demás, y luego, si quieres, te explico un poco lo que ha dicho la oposición y lo que se está cociendo, porque la verdad es que está todo muy calentito, Rafa. Planteamos que será necesaria una persona que ayudara. Los partidos se sientan todos en plano de igualdad, y para que alguien convoque, tome nota, ayer lo decía yo en el Senado, la figura de un relator o de una relatora en los congresos es bastante útil porque ayuda al trabajo, les ayudará a un trabajo que no se presenta fácil, claro. No se presenta fácil porque tendrán que hablar partidos como nosotros, como los socialistas, que estamos a las antípodas de un proyecto independentista para Cataluña, pero estarán también los partidos que lo plantean. Ciudadanos no está cumpliendo ni una de las expectativas de un partido ganador en Cataluña. El Partido Popular está en la radicalidad más absoluta y tiene muy poca presencia electoral en Cataluña. ¿Quién se hace cargo, cuando nos tendremos que hacer cargo todos y entre todos, de sacar adelante una situación como esta? Sobre los 21 puntos, es que para nosotros no han existido nunca. Es como si un documento nuestro de otros tantos puntos o de 40 puntos lo tuviéramos y estuviera circulando. No han existido nunca, porque en la reunión de Pedralbes lo que existió fue la declaración escueta pero importante que habíamos trabajado previamente y que se les repartió a ustedes aquella misma noche de común acuerdo y por justamente haber alcanzado un acuerdo sobre aquello. Nada más. Bueno, pues ya han escuchado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en realidad decir poco más de lo que ya sabíamos, ¿no, Miguel? Sí, y no te iba a decir, bueno, digamos, complementarte esta información, pero mejor que lo haga Abel Rivera, porque tenemos ahí una declaración en la que dice que por qué tienen que estar todos los partidos supuestamente representados cuando ya tenemos el Parlamento en la propia Cataluña y el Congreso de los Diputados. Y nos parece tan grave que lo primero que vamos a hacer es pedir la comparecencia urgente, vamos a registrarlo ahora mismo, para que el señor Sánchez dé la cara ante todos los españoles. No podemos vender la soberanía nacional ni crear marcos paralelos a las instituciones y a la Constitución. El único marco legal donde se puede hablar de España es en el marco de la Constitución. Y el único lugar donde todos los españoles hablan sobre soberanía nacional, presupuestos, condiciones, en definitiva, que afectan a la vida de todos los españoles, es el Congreso de los Diputados o el Senado. En ningún caso, mesas paralelas, esto es una democracia, no es una dictadura, en ningún caso aceptamos que los que han dado un golpe de Estado nos pongan las condiciones a los que respetamos el Estado de Derecho. Ciudadanos puede gustar más o puede gustar menos, pero hay que reconocerle que las cuestiones relativas a la unidad nacional son absolutamente contundentes y de una lógica aplastante. Procuran ser contundentes sin mezclar su narrativa política con ideología. No, y acaba de dar la clave. Es que Rivera acaba de dar la clave ¿Dónde está esa clave? A ver, la clave es, esta mesa de diálogo de los partidos políticos que quiere crear ahora a nivel nacional el Partido Socialista ya existe en el Parlamento de Cataluña, que la preside Quim Torra. Y entonces lo que preguntan entre ellos Ciudadanos es decirle, pero ¿para qué narices quieres montar otra a nivel nacional
¿Y por qué le quieres añadir esa figura del relator, del mediador, de lo que sea, si en Cataluña en esa mesa no hay ningún relator? ¿Por qué a nivel nacional si quieres hacerlo? Básicamente el fraude de rueda de prensa, que lo único que ha querido es disfrazar bajo el nombre de relator la figura del mediador. Lo que ha dicho básicamente, lo que me ha quedado claro a mí es que va a ser un secretario que se va a dedicar a traer los cafés, a escuchar un poco lo que dice la gente y hacer algún tipo de nota. Sí, básicamente va a ser... Ahora, veremos a ver lo que es, porque yo de esta gente... ¿En qué acaba Efectivamente. esa figura de que ya te digo, es que lo escuchas hablar y dice, hombre, alguien tendrá que poner a la gente de acuerdo, convocar agendas... O sea, dije, bueno, lo que es un secretario toda la vida. Pues parece ser que es lo que va a hacer. Curioso, dice Pepe, le ha salido del alma una secretaria y automáticamente su cerebro ha dicho... Y secretario, no, como lenguaje, a ver si va a tener alguna movida. Secretaria y secretario, no se vayan ustedes a enfadar, por Dios bendito. Miguel, ¿tenemos algo más sobre esta polémica? Sobre este relator, sigue dando que decir. O relatora, porque ha dicho también relatora Carmen Calvo, que dice que será, que ellos quieren que sea por lo menos un hombre o una mujer de Cataluña, pues porque va a entender el problema de raíz, vamos, porque ya, claro, habrá que llegar a un acuerdo de quién va a ser esa persona. Sin embargo, desde Esquerra Republicana, Gabriel Rufián no comparte esta misma visión. Yo considero que el mediador, que creo que es la palabra correcta, en un conflicto de este tipo, el mediador debería ser internacional. Un mediador internacional. Claro. Hombre, se me ocurren Pamela Anderson, Yoko Ono, que son muy pro separatas. Sí, todos estos son... O Zapatero, que lo comentábamos esta mañana. Zapatero, viendo cómo de bien le ha ido en Venezuela, pues que se lo traigan también para esto, que seguro que acaba la cosa fenomenal. Zapatero no es extranjero. Lo que quieren los separatistas es darle ya absoluto aspecto a este conflicto, de un conflicto de dos estados en liza, que tienen un conflicto diplomático por una serie de territorios. Bueno, pues Palestina, Gaza, Corea del Norte, Corea del Sur... En fin, Cataluña, España, así de aberrante resulta. Sabemos también, Pepe, la última hora respecto de este conflicto, Miguel, Pepe, que la oposición, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, convocan movilizaciones para este fin de semana. Este domingo. Este domingo. ¿Sabemos algo de Vox? Vox se ha unido, entiendo que también... Pues a Vox se le han adelantado, me parece a mí, porque además han cogido la plaza de Colón, que es un poco el emblema de este tipo de manifestaciones para Vox, y me parece a mí que se le han adelantado. ¿Quiénes han sido los primeros? Se sabe, parece que Ciudadanos, ¿no? Me parece que Ciudadanos, sí. Ciudadanos el anuncio, pero creo que el registro en la delegación del gobierno, que al final es lo que cuenta, creo que ha sido el Partido Popular. Claro, es que hay una pelea ahora. Es muy ilustrativo. Lo que ha ocurrido esta mañana con esto de la manifestación es muy ilustrativo de la competencia entre lo que llaman las tres derechas para ver quién es... Los trillizos reaccionarios, como los llama Irene Montero. Para ver quién es más y mejor defensor de España. Lo que hemos visto esta mañana no era sino la materialización de esa competencia que existe en realidad entre ideologías. Bueno, pues a ver quién llegaba antes, pegándose codazos, a registrar a la delegación del gobierno quién se manifestaba antes. Allí estarán los tres, Rafa, porque en esto, al menos en esto, van de la mano. Sí, cierto. Bueno, esto con respecto de Cataluña, perdón, del separatismo catalán, Cataluña, Dios gracias. Ese es un error que hay que corregir, que yo también caigo mucho, y es hablar de Cataluña, como fuera el interlocutor. No, perdona, esta gente son los separatistas catalanes que no representan ni el 47%. Exactamente, muy bien dicho. Pepe, sé que tenemos noticias, novedades... De EEUU. Exactamente, de USA y los useños, como diría Pío Moa. Trump ha hablado Debate del Estado de la Unión. Es una locución que hace todos los años el presidente de Estados Unidos, en el que hace un análisis general del año. Este año se ha retrasado porque la administración estaba cerrada, porque no podían sacar el presupuesto. Bien, una vez se ha reabierto, Trump ha protagonizado este debate y ha abordado muchas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, este planteamiento que están haciendo en algunos estados sobre la reforma de la ley del aborto y alargar los plazos por los cuales se puede abortar. No sé si tenemos el vídeo y lo podemos ver. Sí, lo tenemos. I am asking Congress to pass legislation to prohibit the late-term abortion of children who can feel pain in the mother's womb.
en este debate había un montón de... Estaban las mujeres, además, ya se encargaron de hacer la escenografía muy bien. Y se ve a todos los republicanos y luego se ve como un claro de mujeres demócratas, todas vestidas de blanco, y ya las cámaras se encargaron un montón de veces de enfocarlas, curiosamente, durante esta intervención. Pero es que lo que dice Trump se remite a las palabras, por ejemplo, del gobernador de Virginia, que dijo la semana pasada que el aborto debería ser incluso extrauterino, que yo eso es un término que nunca había conocido, que es una vez tienes al hijo, la madre y los médicos deciden, una vez nacido, si sigue adelante o no. Como en Esparta, vamos. Eso lo planteó el gobernador. Vamos a ver si me estoy entendiendo. Un aborto extrauterino es... asesinato. Claro. Sí, claro. Ellos el niño de 9 meses, utilizan unos eufemismos, crecido, con ojos, con orejas, con 3,5 kilos. ¿Qué hacemos? ¿Lo estrangulamos o cómo? Utilizan unos eufemismos cogidos muy con pinzas, que es, aparte del aborto extrauterino, dicen que ese niño cuando salga se le resucita y que una vez resucitado ya serán el médico y los padres los que decidan si sigue adelante o no. O sea, es que es una... manipulación o una maquinación tan perversa que es que yo de verdad que no alcanzo ni a comprenderlo. Resucitar y aborto extrauterino son dos términos. Resucitar. Claro, pero ellos dan a entender como que ese niño llega a la vida solo cuando sale del cuerpo de la madre. No, vamos a ver. Ellos dan a entender cómo ese niño que la madre no puede tener o no quiere tener, porque hablan siempre de fetos con malformaciones, etcétera. Es como que le dan una oportunidad de vivir porque lo resucitan, por así decir. Es que yo tampoco llego a entender mucho el término, pero como que lo resucitan y una vez está resucitado, pues ya deciden los médicos y los padres si ese niño sigue resucitado, o sea, si sigue viviendo o muere. De locos. Absolutamente de locos, desde luego. Aborto extrauterino. Y además, que es un término que ya lo empezarán a importar aquí. Sí, lo empezaremos a escuchar, pero vamos, aquí ya sí que no hay ninguna duda de que esto se llama asesinato, porque además cuando el embrión tiene pocas semanas o pocos meses, todos sabemos que hay métodos para acabar con la vida de ese embrión, métodos de toxicidad, métodos con venenos, pero claro, un aborto extrauterino, es decir, cuando el niño de 3,5 kilos, que llora, que grita, que patalea, quieres acabar con su vida, sería interesante conocer cómo lo harían. Porque esto ayudaría a concienciar contra esta salvajada. No acabas con un embrión, acabas con un niño de 3,5 kilos. ¿Cómo lo haces? ¿Lo tiras al suelo? Yo creo que esto no va a salir adelante, no tiene visos de salir adelante. No sé, me parece satánico, fíjate lo que te digo. Trump, el muro de México. El muro de México, sí, también ha abordado esta cuestión en el debate del Estado de la Unión. Vamos a verlo. The state of our southern border is a threat to the safety, security, and financial well-being of all America. We have a moral duty to create an immigration system that protects the lives and jobs of our citizens. In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built. I will get it built. Yo construiré el muro. Bueno, sí, pues fue su principal promesa y puede ser la que acabe con su mandato, porque ahora ya los demócratas tienen mayoría ahí y lo de sacar los presupuestos lo tiene bastante fastidiado. O sea que a ver en qué queda el tema del muro. Un asunto del que hablamos mucho en España, y más durante los últimos días, nuestro país hermano, Venezuela. Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, que fue el primer presidente en reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo, también ha hablado sobre el país caribeño. ¿Qué ha dicho? Pues ha venido a decir que efectivamente Juan Guaidó es el presidente legítimo reconocido por Estados Unidos y que Maduro tiene que poner fin a la brutal represión. Venga. And we condemn the brutality of the Maduro regime, whose socialist policies have turned that nation from being the wealthiest in South America into a state of abject poverty and despair. Eso es verdad, ha convertido Maduro y el régimen chavista a Venezuela del país más pobre, lo ha convertido del más rico en el más pobre, el más miserable, solo después de Cuba y de Haití.
Bueno, pues básicamente lo que ha hecho es confirmar un poco la postura de Estados Unidos. Decías tú antes que fue el primero en reconocerles, que casi hasta lo reconoce antes de que tuviera lugar la proclamación. ¿Qué quieres decir? No, yo nada, absolutamente nada. Yo ¿Estás creo que en las tesis de Alberto Garzón y de Izquierda Unida? ¿Que no, esto es un complot estadounidense para derribar a un régimen legítimo? No, porque no lo considero un régimen legítimo, pero vamos, o sea, es que qué casualidad que siempre están los intereses en las manos de Estados Unidos en estas cuestiones. Eso es verdad, eso es verdad. Pero vamos, no quita... Antes eran los británicos los que se dedicaban a, no voy a decir el verbo, pero bueno, andaban por tierras, por colonias, y eran los que mandaban y partían el bacalao y eran los que decían lo que se hacía. Ahora es Estados Unidos. Ahora son los Estados Unidos, los primos. No dejan de ser anglosajones, que son los que cortan el bacalao en el mundo hoy en día. Bueno, yo creo que ya tienen ustedes un panorama más o menos sofisticado de cómo está funcionando en estos momentos el mundo, en nuestro país, en los Estados Unidos. Vamos a seguir abundando en ello con otro periodista, va a ser el cuarto, porque Javier Santamarta también es periodista de este programa de la Redacción Abierta. Se trata de Alex Navajas y lo vamos a tener dentro de un minutito. Pepe García Saavedra, como siempre, mil gracias. Gracias. Miguel Gutiérrez Pérez, mil gracias. Un minutito de publi y tenemos a Alex Navajas. 2:05 de la tarde, en la península, 1:05 en Canarias. Alex Navajas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rafa, ¿cómo estamos? Fenomenal, fenomenal a pesar de las cosas que uno ve y oye. Algunas son graciosas, algunas son pintorescas. Algunas son graciosas y otras son satánicas, como ya las he descrito antes. Porque esto de... Vamos a empezar por lo duro. Exactamente, vamos a empezar por lo duro porque quiero acabar el programa, quiero acabar esta sección contigo con una curiosidad que me gustaría que comentáramos juntos. Un vídeo de Marca España, que ahora se llama España Global, y que pretende combatir la propaganda separatista. A ver qué te parece. Venga. En tanto que periodista, pues nos va a dar un análisis con cierto criterio de cómo funciona ese vídeo a nivel comunicativo. Pero antes, te hablaba de satánico, de satanismo, porque yo creo que no de otra manera se puede uno referir a esa práctica que han bautizado como aborto extrauterino. En Virginia, en los Estados Unidos, el gobernador está intentando normalizar que uno o una acabe con la vida de un niño una vez ese niño ya ha visto la luz, ya ha nacido. Ya no es matarlo dentro del vientre de la madre, ya es directamente matarlo fuera. Aborto extrauterino. Sabes que además que en Nueva York se ha aprobado recientemente una ley que acepta, tolera el aborto el día de antes de que una mujer, es decir, ya no hay fecha límite de fechas, sino el mismo día que esa mujer tiene previsto dar a luz, acabar con el niño. Escribí sobre eso la semana pasada. En Actual, sí, lo vi. Sí. Además fue, te lo recomendé yo y vi que lo escribiste. Me diste la idea, eso es verdad. La última vez que luego el trabajo lo ha hecho él, obviamente, y muy buen trabajo. ¿Cómo se titula ese texto de Actual? Se llama El aborto, el mayor genocidio de la historia. Y es que numéricamente lo es. Numéricamente lo es el mayor genocidio de la historia. ¿Y cómo definirías tú, Alex, a esto del aborto extrauterino? ¿Esto cómo se puede comer? Hombre, vamos a ver, todavía no me he leído las declaraciones de este señor de Virginia, pero me imagino que habrá algún tipo de límite, o no ha puesto ningún tipo de límite, es decir, es sí, bueno, los límites son en cuanto a la salud física y mental del niño. O sea, que si el niño sale mal lo puedes matar, básicamente, vale. Y si te sale mal con 15 años, ahí ya no. Ahí ya no. O si te sale mal con 85, pues ya está ahí seguramente ya sí. Ahí ya está un poco cagada. Ahí seguramente otra ya vez sí, ¿no? Al final, aborto extrauterino es todo, ¿no? Porque todos somos extrauterinos en el momento en que salimos del útero, es evidente, ¿no? Sí, pero se supone que, no sé si, creo que daba 24 horas para 24 que el niño pendía, su vida pendía de un hilo. Durante 24 horas el padre y los médicos pueden decidir qué hacer con esa criatura. Oye, no me gusta porque yo quería un niño rubito, me ha salido moreno, y entonces, pues no lo quiero. Me imagino, ¿no? No, si todo depende... Al final, Rafa, quiero decir, es que lo llevamos al absurdo... Lo estás llevando al absurdo, pero es que no tampoco dista mucho, ¿eh? No es equivocado. Vamos a ver, mira, yo te digo una cosa. Más del 90% de los abortos que se producen en España es por peligro para la salud de la madre. Están en este supuesto. No están en el de violación, ni está en el supuesto de peligro para la salud de la madre. Es decir, 80 y pico mil abortos anuales solo en España, ¿no? Claro, uno se plantearía decir, oye, ¿de verdad hay 80 y pico mil mujeres en España? Todos los años. Todos los años
no sé, al borde de la muerte. Entonces, evidentemente no. O sea, esto no pasa ni en la república bananera, más bananera, de un continente perdido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que evidentemente una mujer embarazada, simplemente alegando que le va a provocar un daño psicológico, eso no se puede medir, eso no es físico. Entonces, oiga, mire, yo es que no estoy preparada para tener este niño, psicológicamente pues me va a llevar a un trauma, a una depresión, a un no sé qué, quiero a cargo de él. Y el médico firma. Y eso está permitido en España. Con lo cual, todos los médicos firman. No, evidentemente, no, gracias a Dios, evidentemente. Me refiero a los que practican los abortos, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero decir... ¿Crees que son los más o los menos? Yo espero que los menos. O sea... Yo tengo entendido, mi padre es médico, y tengo entendido que son los menos. Yo tengo médico. Sí. Vamos a ver, hay una cosa que está. Eso hay una cosa, Rafa, que está muy clara. La mayor parte, creo que también en torno al 80-90% de los abortos en España se practican en centros privados, ¿vale? Entonces, está el argumento típico que utilizan muchas veces los pro aborto, que dicen, bueno, pues en el caso de que una mujer o una pareja pues no tenga recursos económicos, pues es mejor acabar con la vida del feto, ¿no? Bueno, oye, qué casualidad que la mayor parte de los abortos en España se producen en centros médicos. Un aborto viene a costar alrededor de los 1.000 euros. Es un buen negocio, es un buen negocio. Entonces tú me dices, ¿cuántos médicos? Hombre, pues yo creo que la inmensa mayoría no se dedican a eso. Gracias a Dios tenemos médicos estupendos que, además por vocación, que como decía Unamuno, es una de las 3 vocaciones más sublimes que hay, junto con la de maestro y la de sacerdote, es la de médico. Entonces, bueno, los médicos están para curar. Que haya un médico capaz de, con unas cuchillas, cortar el cuerpo del feto, y como decíamos el otro día, y luego una enfermera que tiene que recomponer ese puzzle para asegurarse que no queda ningún trozo en el interior de la mujer, porque si no, eso evidentemente se pudriría y le produciría una infección. O por medio de la solución salina, que esa es la otra forma, es decir, meter en la placenta una solución salina, es decir, una solución que quema, y quema literalmente al feto y después se saca el feto. En fin, entonces, tú dices, ¿qué porcentaje de médicos? Hombre, yo creo que los carniceros, más que médicos, los carniceros, los psicópatas, que no tienen inconveniente en extraer un feto, que además ellos saben perfectamente que es un ser humano, porque muchas veces ya está formado, muchas veces ya tiene sus brazos, sus piernas, su cabecita, con lo cual una persona que aniquile eso, evidentemente me parece que es un asesino de la peor calaña. Estamos hablando de cosas desagradables, pero es que es muy desagradable este asunto del aborto, pero su aspecto menos desagradable casi es el físico, el sanguinolento. Lo más desagradable es lo espiritual que mueve a las personas que son capaces de hacer este tipo de cosas. Se acaba con la vida de un feto de 2 o 3 meses mediante este tipo de herramientas a las que tú te has referido. Pero ya el extrauterino ya, vamos... Claro, no me quiero imaginar cómo puede ser un aborto extrauterino. Espantoso. ¿Cómo matas a un niño de 3 años y medio? No lo sé, o sea, prefiero no saberlo. De 60 centímetros, de 3, que grita, que llora. Mira, hace una semana escasamente, Rafa, estaba toda España unida por el dolor del pequeño Julen. Y era un poquito mayor, era un chaval de 2 años y medio. Toda España volcada en el rescate de Julen. Toda España movilizada por Julen. Este pasado fin de semana, toda España conmovida con el discurso de este actor, Jesús Vidal, discapacitado psicológico, que da un discurso emotivo y todo el mundo llora, aplaude. No han parado de hacerle entrevistas desde el pasado sábado hasta hoy. Ayer por la noche escuchaba la última entrevista, está continuamente en los medios. Jesús Vidal ha pasado a ser conocido en toda España por el ejemplo de superación, etcétera, etcétera. Claro, muchos se planteaban decir, oye, ¿cuántos de los que estaban ahí en los premios Goya aplaudiendo el discurso de Jesús Vidal habrían aprobado su aborto por venir defectuoso? Es que es así. O sea, estamos ya en una eugenesia nazi donde se decide quién tiene la calidad suficiente para vivir en nuestra sociedad y quién no.
Y entonces, lo que tú decías, o sea, yo creo que a mí y a ningún espectador se nos ocurre que si tuviéramos aquí encima un bebé de horas, lo que haces al contrario, o sea, lo que te sale es arroparlo, alimentarle, lavarlo, no sé, es lo que le sale. Su supervivencia. Claro, o sea, lo primero es que tenemos ese instinto, ¿no? Entonces, que haya alguien capaz de coger a un niño recién nacido y, insisto, prefiero no saber cómo acaban con él, pero matarle, bueno, pues evidentemente me parece que es un absoluto genocida y que es un psicópata. Vamos a ver a Donald Trump, o como diría Nicolás Maduro, a Donald Trump. Hablar precisamente de este asunto del aborto ayer en el debate sobre el Estado de la Unión en Washington. Asking Congress to pass legislation to prohibit the late-term abortion of children who can feel pain in the mother's womb. Bien, hombre, se queda corto, pero es un paso. Vamos a ver, hay una cosa que tenemos que tener claro, la lucha por la vida va a triunfar y el aborto va a desaparecer. Nunca va a desaparecer, evidentemente, siempre acabará habiendo aborto clandestino, etcétera, pero el aborto planteado como se plantea como un derecho es una cosa que tiene que desaparecer, porque es probablemente el peor mal que existe en la sociedad hoy en día, es decir, que cerca de 100.000 españoles no hayan nacido, encima en España, con el problema de natalidad que tenemos. Entonces, que cerca de 100.000 españoles no nacieran el año pasado, 2018, por causa del aborto, es una cosa que evidentemente tiene que acabar. Y nos daremos cuenta, igual que ahora nos escandalizamos de que hace apenas 100 y pico años había esclavitud en el mundo. Y a mucha gente le parecía normal y tener 3, 4 negros en la finca, en España no, pero sí ocurría en Estados Unidos, en los países sobre todo anglosajones, ¿no? Tener pues 3 o 4, 10, 20, 50 negros esclavizados y tratándoles como basura, bueno, pues no pasaba nada, pues sencillamente porque tú veías a una persona negra y no veías a un ser humano, veías pues a un animal, era así. O sea, ahora nos parece grotesco. O sea, gracias a Dios hemos superado ese momento de oscuridad tremenda. Esa fase de animal. Es brutal. O sea, quiero decir que tú veas a un negro, a un ser humano, y que diga, no, es un animal o es un poco menos que un mono, pues quiero decir, evidentemente tienes un problema, es grotesco. Eso, gracias a Dios, se ha superado. La esclavitud sigue existiendo. Hay miles, millones, lamentablemente, de niños y de personas esclavizadas, sobre todo en países del tercer mundo, ¿no? O sea, es una lacra que no se ha erradicado, pero evidentemente todos, en el mundo occidental por lo menos, sabemos que la esclavitud es espantosa. Bueno, pues llegará un momento en que pasará lo mismo con el aborto. Se arrojará luz sobre el terrible asesinato y crimen del aborto y nos daremos cuenta, nos llevaremos las manos a la cabeza y diremos, ¿cómo es posible que hiciéramos eso? El aborto, insisto, seguirá existiendo, ya lo sé, de modo clandestino, en países, pero el aborto se acabará erradicando porque es la mayor amenaza contra la humanidad. Quiero que cambiemos de tema y que escuches, y los espectadores también, aunque seguramente ellos, si nos han seguido desde el principio del programa, ya lo sepan, que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, acepta la figura de ella llama relator. No viene a ser otra cosa que un mediador, a poder ser, pide a Rufián que sea extranjero, para velar que el Estado español no abusa de la Cataluña separatista. Vean a Carmen Calvo. No hacen falta mediadores, ni para el Gobierno ni para el Partido Socialista. Si acaso alguien que pueda tomar nota, que pueda convocar, que nos pueda coordinar, porque serán evidentemente diferentes partidos, pero no hacen falta mediadores para estar dentro de la ley practicando constantemente el diálogo en democracia, que es casi una forma de estar y de hacer política obligatoria para todos. Ojalá todos los partidos estuvieran dispuestos a dialogar dentro de la ley para resolver una situación tan complicada como la de Cataluña. Que uno de los valores superiores de nuestra Constitución es el pluralismo político y que hay que entender el trabajo constantemente con quienes no piensan como tú, y esa es la esencia de la democracia. Así que esta es la herencia que ha recibido este Gobierno y nosotros pensamos que no cabe otra que trabajar en la bilateral entre los dos gobiernos. Bilateralidad, dos gobiernos, un Qué hipocresía. mediador. Qué hipocresía. La oposición, el Partido Popular y Ciudadanos ya han convocado una manifestación para este domingo. Para ahí en Colón. A ver, es tremenda la hipocresía de estas personas, de esta vicepresidenta y en general de la izquierda,
cuando habla eso de respetar a las personas que piensan distinto que tú, cuando estos son los del rodillo ideológico, ¿no? O sea, el rodillo más absoluto, donde no se permite la más mínima diferencia de pensamiento, donde tú inmediatamente, si no dices lo que está escrito, por supuesto eres un fascista, un facha, un franquista, un ultra, ¿no? Entonces, pero ¿de qué pluralidad habla esta señora? Si es lo más antiplural que hay, si estos no han admitido una crítica en su vida, no admiten una mínima diferencia, una mínima discrepancia, y habla de pensamiento plural. Bien, esto lo hace evidentemente para tratar de adornar la vergüenza absoluta que supone lo que ha hecho el presidente Sánchez con todo su equipo, y que esta señora, esta mañana yo la escuchaba en la SER y en la propia SER le estaban diciendo que, bueno, que estaban haciendo los varones socialistas. Ángel Barceló ha sido crítica. Ángel Barceló en su editorial ha sido tremendamente crítica. ¿Lo has escuchado? Sí. Yo no lo he escuchado. Pepa Bueno esta mañana también Pepa Bueno la ha criticado esta mañana. O sea, le ha hecho una pregunta, un tanto entrevista masaje, tampoco vamos a pedir peras al olmo, pero bueno, había otros contertulios que sí la han arrinconado un poco a Carmen Calvo, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo que está pasando es de una gravedad tremenda. Es decir, que el presidente Sánchez, el del Falcon, el de los libros, el de la manual de resistencia y toda, por supuesto, manual de resistencia, y la portada, su foto, bien grande. Es decir, es un hombre tan confundido por su ego, por su estupidez, por su vanidad, que vende a su madre, a su esposa, a su perro o a quien sea, con tal de mantenerse en Moncloa. A este hombre le importan 3 pimientos España, la historia, la nación, por supuesto los españoles. Este hombre nunca ha estado al servicio de España, a pesar de que él lo dice. Es tan absolutamente falso, es tan hipócrita, es tan cínico el presidente del gobierno que tenemos, que ninguno pensábamos que habría quien superara a Zapatero, y este hombre lo está consiguiendo. Y Zapatero no se quedó corto, ¿eh? Este hombre lo está consiguiendo. Entonces, lo que está pasando con lo de Cataluña es de vergüenza. Ayer comentábamos aquí en esta mesa precisamente con Javier Torres, acaban de salir los 21 puntos famosos que ha presentado Torra. Entonces, bueno, es humillación tras humillación. O sea, está pidiendo, por ejemplo, que se retiren todos los signos del franquismo, que hay que desfranquizar, ya hasta se inventan palabras, ¿no? La sociedad, pues si están todos los ayuntamientos de Cataluña con la estelada y han quitado la bandera de España. Vamos a ver esos puntos a los que se refiere Alex Navajas, que son los 21 puntos que sirven, a juicio del separatismo, para empezar a hablar con el gobierno de España. Es decir, nunca se ha visto que un delincuente ponga condiciones a los jueces para sentarse a hablar. Esta es la primera parte de esos 21 puntos. No se puede gobernar contra Cataluña. Victimismo puro, 100%. Hace falta reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación, es decir, la liquidación de la nación española. Es necesaria una mediación internacional que facilite una negociación e igualdad. Bueno, esto estamos ya muy cerquita de conseguirlo. La soberanía de las instituciones catalanas debe ser respetada y no puede amenazarse con la aplicación del artículo 155. Es decir, el separatismo queda blindado frente a la legalidad. A ellos no les... la legalidad no opera, la ley no opera. La Constitución anulada directamente. Se debe investigar los abusos policiales y económicos ejercidos contra el pueblo de Cataluña. Abusos policiales y económicos. ¿Sabes cómo calificaría yo todo esto? De basura. Esto es basura. Absolutamente. La vía judicial debe quedar atrás. Es decir, insistimos, ciudad sin ley. No opera contra el separatismo. Vamos con la siguiente. Esto es con respecto a la presunta respuesta democrática que debería dar el gobierno a Cataluña. Esto es, apliquen la Constitución, salvo el 155, salvo lo que no me guste a mí. Y no aplique la ley, en fin, todo esto. Necesidad de regeneración democrática de España. Aquí nos ponen deberes. Hay que impulsar un compromiso por la ética política. Pues muy bien. Ética política. Bueno, pues muy bien, claro. Los del 3%. Fenomenal. Oye, ese punto lo firmo yo, lo firma cualquier persona. Bien, de acuerdo. Sí, pero ellos lo hacen con la intención de claro. desde una supuesta superioridad moral absoluta, hombre, evidentemente. Deben garantizarse la separación de poderes. Es imprescindible poner fin a la limitación de derechos fundamentales. El retroceso de la calidad democrática de España se debe revertir. Aquí hay que negar el supuesto, no hay ningún retroceso en la calidad democrática de España, de manera que en Cataluña sí. Exactamente, de manera que difícilmente se iba a poder revertir. Es necesario frenar el deterioro de la imagen de España por el mundo. Mira, se preocupan de España, es interesante. No me encaja esto, pero bien.
¿Se debe poner fin a la complicidad de cuerpos policiales y aparato judicial con la ultraderecha? Claro. Ahí está, nada más y nada menos. La Guardia Civil y la Policía Nacional serían son todos de Vox o más aún. O nazis directamente. O nazis directamente. Hay que garantizar la independencia judicial. Esto es un poco lo que viene a decir en el segundo punto, debe garantizarse la separación de poderes, pero en fin, abundan en las supuestas maldades del Estado español. Y por último, es necesario asegurar el respeto a los derechos humanos. Esto claro. Se lo puede decir usted a Uganda, a Nigeria o a Irán, el Irán de los ayatolás, pero oiga, a una de las únicas 19 democracias plenas que existen en el planeta, a mí que no me cuenten historias. Vamos con los últimos 7 puntos que tienen que ver con ese palabra al que tú antes aludías, la desfranquización de España, un reto pendiente. La sombra y la influencia de la cultura franquista pervive y es incompatible con la plenitud democrática de España. La indolencia con el fascismo, la impunidad con las actitudes fascistas tienen relación directa con la impunidad de los crímenes del franquismo. Se deben aislar y denunciar los grupos neofascistas. Se refiere a la CUP, y a Esquerra, mismos, la única a PDeCAT, quiero decir, grupos neofascistas, racistas, supremacistas que hay en España son ellos. Me imagino que están haciendo un ejercicio de autocrítica, ¿no? Quiero entender. Es incompatible con la democracia la existencia de privilegios derivados del franquismo. Hace falta emprender un proceso explícito de desfranquización y un debate sobre la monarquía. O sea, cargarnos al rey, básicamente. Sí, también. O sea, nosotros nos independizamos, pero de paso os dejamos una república, ¿no? Muerte al Borbón. Bien. La nulidad de los juicios franquistas es un paso imprescindible de memoria histórica y, por último, se debe hacer efectiva una política de fosas comunes. Claro. Bueno, ¿a ti qué te parece? Las de Companys, me imagino. Supongo que esas las excluimos. Se a mí referirá... ya te he dicho lo que me parece, esto es una basura. No, esto es una basura. Vamos a ver. Esto es mierda. Bueno, pues... Perdonen ustedes la expresión, pero esto es mierda. El señor presidente del gobierno ha recibido al payaso, al supremacista, al racista, al nazi Torra, con ese papelito, con esa carta a los Reyes Magos, porque además era diciembre cuando se lo presentó, y ha salido ahora publicado. Calladito se lo tenían, ¿eh? Calladito se lo tenían y Torra, evidentemente, lo ha desplazado. O sea, vamos a ver, bueno, esto es basura supremacista, separatista, con la que, por supuesto, no hay que dialogar y lo que hay que hacer con estas personas es, en el momento en el que infrinjan la ley, van a la cárcel. Y los que actualmente están en la cárcel, yo espero que cumplan sus condenas. Como lo espero de cualquier delincuente. Si yo no es un tema de saña contra ellos, es simplemente usted ha roto la ley, usted paga. Entonces, usted ha intentado una cosa que se llama golpe de Estado, que es tratar de destruir la nación española, cosa que evidentemente viene recogida en los primeros números de la Constitución española, pues usted paga. Igual que si yo el día de mañana robo un banco y me pillan, me llevarán a juicio y será lo lógico y me condenarán. Bueno, pues 20 segundos, Alex, sí. Por si quieres hacer una reflexión final. Entiendo que como a mí te ha parecido esto una auténtica basura, inasumible, claro. Y lo que estás diciendo es que ley y cárcel si procede. Punto. Evidentemente. Es que dejémonos ya de miramientos, de diálogo, no, vamos a ver, con un separatista no hay que dialogar porque las normas del juego no las respeta. Alex Navajas, más claro el agua. Mil gracias, como siempre. Gracias. Nos vamos a continuar con la programación de Intereconomía. Saben ustedes que a partir de las 18:30, a las 6:30, Javi Torres con la redacción abierta de la tarde. Buenas tardes.